Va a ser el primer momento de la tarde que vamos a empezar sin retraso, con una puntualidad casi británica, gracias a todos los que nos han antecedido y que han ido ajustando sus tiempos para poder tener también este diálogo en pareja en el rato que teníamos estipulado. Bienvenidos todos, espero que estén cómodos. Hemos intentado subir más sillas y no sé si será posible subir también unas cuantas, pero vamos a ir empezando y si no, los chicos que nos ayudan ya les irán diciendo cuando las vayan subiendo. Esta es una actividad que no se había hecho nunca dentro de la Feria del Libro Aragonés. Libro Aragonés tenemos presentaciones, los que han venido estos días ya ven que ha habido presentaciones casi a un ritmo de cada cuarto de hora, presentando todas las novedades tanto de escritores como de las editoriales aragonesas. Una apuesta de la Feria del Libro Aragonés es nuestra visibilidad fuera de la comunidad autónoma, ya no fuera de la provincia, que esto también nos ha llevado unos años, sino la visibilidad que le corresponde a la literatura aragonesa, porque se lo merece y lo debería poner yo creo que en todas las fajas de los libros, por ser productos de primera calidad, altamente recomendables para exportar a otras comunidades autónomas y a otros países de lenguas las que son nuestras propias. Por eso queríamos contar con alguna escritora o escritor cuyo renombre traspasara nuestras fronteras. Eso lo tenemos con los aragoneses como Manuel Vilas o Luz Gabás, pero queríamos que fuera alguien que viniera a conocer la Feria del Libro Aragonés, que no hubiera estado nunca y que su literatura se consumiera en todos los países de habla hispana. Y por eso tengo a mi izquierda a Ana Merino. Me disculparás, Manuel Vilas, pero casi hoy es más importante Ana, porque a ti, gracias a todas tus novelas y todos tus éxitos, te hemos disfrutado más veces. Y me permito gastar esta broma porque a Ana Merino también la queremos como escritora, aunque no la hayamos conocido hasta hoy, por lo menos personalmente yo no la conocía, no sé si los que nos acompañan sí, sobre todo a raíz de su premio Nadal, El mapa de los afectos. Ana Merino tiene una formación académica que diríamos como muy ortodoxa y como muy fácil para ser escritora, porque es licenciada en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, realizó maestría en Columbus, Ohio, llevó a cabo su doctorado en la Universidad de Pittsburgh, es catedrática, ha dirigido creo que unos másteres de escritura en la Universidad de Iowa. Es decir, se dedica a este mundo, es novelista, es poeta, dramaturgo, pero a mí me sorprendía cuando leía estos días aspectos de su currículum que fueran un poco diferentes a los de estamos acostumbrados, porque es especialista en cómic. Ya nos dirá ella en qué parte de ese cómic. Y ganadora también de premios en poesía como el Adonais y el premio Nadal que hemos dicho. Ana Merino es una persona que, si no la hemos tenido antes físicamente, no es porque ella no haya querido, sino porque los vuelos desde América hasta aquí no son demasiado fáciles, pero ya lo hemos intentado alguna vez. Así que bienvenida. Supongo que cuando hablemos de muchas cosas saldrá tu mapa de los afectos, porque es en principio lo que nos ha unido aquí. A Manuel Vilas casi no hay que presentarlo en Monzón, ni en Barbastro, por supuesto. Es una de las personas que yo creo que ya nos hace ver que esa rivalidad Barbastro-Monzón no es tal, sino que es un agrupamiento que nos hace casi invencibles a la hora de presumir de buenos talentos en una zona, porque pocos sitios podrán decir que tenemos a escasos 15 kilómetros
un finalista finalista del Premio Planeta y ganador del Nadal, y una ganadora del Premio Planeta. Ya que sale Luz Gabás, os mando muchísimos recuerdos suyos. No puede estar aquí, pero vosotros sabéis que os quiere, os tiene en el pensamiento y seguro que nos estará viendo en alguna de las retransmisiones. Y digo que no voy a emplear tiempo en presentar a Manuel Vilas porque lo conocemos como el gran poeta que es. Hemos leído muchísimas veces poesías suyas con esa carga, sobre todo social, reivindicativa, y personalmente yo diría que de ese niño rebelde que tendría el flequillo cortado un poco mal si lo tuviera en edad de tenerlo así. Y porque también desde que lo descubrimos como novelista, desde Ordesa, pasando pues por Alegría, por Los besos, nosotros hemos ido descubriendo cómo el madurar, que no envejecer, ha sido muy bueno en la trayectoria profesional de Manuel Vilas. Sin más preámbulos, a mí me gustaría partir de una frase para este diálogo en pareja que leí por algún sitio y que dice: en esta casa se escribe y se ríe. Contadme cómo se vive en una casa donde hay dos poetas, novelistas y pareja. ¿Quién quieres que empiece? ¿Me lo deja a mí? ¿Empiezo yo? Bueno, pues muchísimas gracias. Para mí es un placer gigantesco de poder estar aquí. Me encanta Monzón. Además que se nota la amabilidad, se nota el cariño y bueno, soy muy feliz. Y bueno, soy un personaje de Alegría. Si habéis leído Alegría, a lo mejor pensáis que puedo ser Mo, y soy Mo. Soy el personaje de Mo. Entonces me gusta mucho esa relación tan profunda que tengo con Manuel, pues cuando él trabaja la no ficción, la gente que está a su alrededor se desliza por su prosa, ¿no? Y eso lo convierte en una experiencia muy interesante. Cuando somos dos escritores bajo el mismo techo, siempre hay un intercambio de ideas, siempre hay un intercambio de sensaciones, y Manuel y yo tenemos costumbres muy distintas a la hora de abordar nuestra forma de escribir. Manuel es nocturno, es una persona que trabaja, llega al anochecer y se lanza y sigue escribiendo. Y yo soy una persona que le gusta escribir al amanecer. Me despierto muy temprano y me levanto y empiezo a escribir. Si acaso dejo el desayuno preparado, dejo el zumo de naranja en la nevera para cuando Manuel, preparo los zumos para cuando Manuel se despierte. Entonces es divertido los dos ritmos tan distintos que tenemos de trabajar, ¿no? A veces intentamos encontrarnos en ese lugar de la escritura, pero él es nocturno y yo soy muy diurna, ¿no? Esa sería la primera característica. Luego, Manuel es un escritor que genera muchísimo texto, escribe mucho. Si fuese ceramista, trabajaría con mucha masa y luego la modela. Sin embargo, yo lo pienso mucho, voy trabajando en diarios y termino escribiendo mis primeras versiones ya muy depuradas en el diario y luego las paso. Manuel te puede hacer 5, 6, 7 versiones de un mismo texto y produce muchísimo texto. Serían dos características, ¿no? ¿Qué opinas, Manuel? Sí, hola, buenas tardes. Bueno, cada escritor es un mundo. Yo, por ejemplo, prácticamente no escribo a mano. Yo escribo, todo lo que escribo lo escribo ya directamente en el ordenador. Y Ana escribe, tiene una caligrafía muy bonita. Escribe, le gusta escribir, tiene un montón de plumas, sabe dibujar. Sus cuadernos donde están sus novelas son muy divertidos porque tienen dibujos también.
tiene toda una disciplina caligráfica a la hora de escribir y se puede tirar horas y horas escribiendo a mano. Luego lo pasa al ordenador, ¿no? A mí eso siempre me produce mucho asombro, ¿no? Ese mantenimiento de una escritura manual. El otro día subió ella un tuit a Twitter explicando el trabajo manual, el trabajo casi de amanuense, y tuvo además un éxito tremendo, porque mucha gente recordó que efectivamente la escritura en su origen y casi en su definición mejor y más hermosa es un acto manual, ¿no? De coger un bolígrafo, de coger una pluma y ponerte a escribir, ¿no? Yo esto prácticamente lo tengo olvidado, ¿no? Yo nada más que me pongo a escribir, abro eso sí, yo soy un obseso de los ordenadores. Esto ya es un tema muy largo, pero la escritura cambia de un ordenador a otro, de una pantalla a otra. Yo siempre que voy a las tiendas de informática me quedo mirando a ver qué ordenadores han salido, qué calidad de pantallas hay. Pues yo me pego todo el día atado, amarrado a un ordenador, ¿no? Y luego hay un intercambio de ideas, al ser los dos escritores, y al ser dos escritores absolutamente distintos. Esto es muy curioso, porque ella es una escritora, pertenece a una escuela literaria absolutamente distinta a la mía, ¿no? Somos de tendencias literarias, no, como el Real Madrid y el Barcelona, seríamos. Pues cuando os juntéis a comer, no sé cuál será la conversación. Pero entonces, al tener dos visiones distintas de la literatura, esto es muy bueno porque al tener mundos literarios distantes, cuando yo leo algo que ella ha escrito y me lo deja leer para que le dé mi opinión, o yo hago lo mismo con ella, la opinión que te va a dar es muy fresca, muy distinta a tu mundo y, por tanto, te aporta más que si quien te leyese fuese ya un cómplice de tu estilo literario. Entonces, aprendes más teniendo alguien que procede de otro mundo literario, ¿no? Eso es muy interesante, pero yo me preguntaba, claro, espiar en el ordenador de la pareja está muy mal visto, pero tú, antes de que ella deseche alguno de sus manuscritos, papelitos o ideas, ¿te dan ganas o haces y lo lees? Mira, bastante tengo que desechar los míos. ¿Cómo? O sea, porque ella yo soy muy acumulativo. ¿Tendrá una papelera física? Yo imprimo mucho mis manuscritos, corrijo muchísimo. O sea, en realidad yo me paso la vida corrigiendo, ¿no? Lo que sí tenemos los dos, y esto sí que es peligroso, y esto no es nada ejemplar ni encomiable, es una importante adicción al trabajo. Esto porque prácticamente no tenemos, no sé, yo creo que jamás tenemos un día sin escribir. Bueno, pero a mí es que escribir me relaja mucho. Para mí la escritura tiene un efecto terapéutico. Y además que en mi caso, Manuel trabaja desde una voz intensa porque construye mucho su yo en su prosa. Está ese espacio de no ficción que es de enorme intensidad. Pero a mí me gusta mucho trabajar desde el lugar de la ficción, desde el lugar del narrador, en el que voy viendo personajes. Entonces, el proceso de trabajar personajes yo creo que es más armónico, no tiene esa entrega emocional que tiene la parte de Manuel. Yo voy generando una galería de personajes, voy pensando en sus emociones, pero desde el lugar del narrador. Entonces, para mí tiene un efecto muy terapéutico el proceso creador. Sin embargo, a veces veo que tú, Manuel, lo sufres más, ¿no? Con otra intensidad.
Porque yo trabajo de forma melódica y tú trabajas de forma intensa. Pero es trabajo. Claro, sí, pero... lo que me refiero yo, Sí, no te lo pone en duda, ¿eh? Que lo que quiero decir, a lo que me refiero que lo hagas de una manera o de otra, lo que yo sí, a mí siempre me gusta defender esta idea del escritor como un trabajador, ¿no? O sea, es una convicción profunda que yo tengo, ¿no? Que para mí ser escritor es un oficio más. No, es verdad que la literatura procede de una estirpe romántica, sobre todo del XIX, en donde se supone o se ha visto en el escritor, en el poeta, una persona con un papel especial en la sociedad. Para mí no. Para mí ser escritor es un trabajo como ser fontanero, como ser taxista, como ser médico, como como cualquier otra profesión, ¿no? Y exige trabajo, ¿no? Trabajo y sacrificio, ¿no? Yo así me veo en el oficio. ¿Cómo llegasteis a este oficio pasión? Es decir, la infancia, la influencia de alguien. ¿Cómo habéis llegado a haceros escritores? Claro, igual el proceso que ha tenido Manuel, que os lo explicará, y el mío es totalmente distinto. Por eso, la forma en la que nos aproximamos al momento de la escritura es muy distinta, porque claro, en mi caso me he dedicado a ser profesora, soy profesora de universidad, soy teórica de la historieta, análisis de cómic. ¿Qué pasa? Que cuando llega el tiempo de la escritura es ese lugar en el que yo me refugio, es ese lugar en el que me encuentro serena y bien para contar historias. Yo crecí en una casa llena de libros y eso marca mi perspectiva. Mi padre es un maravilloso escritor, si no lo habéis leído os lo recomiendo, se llama José María Merino, y para mí el escritor es mi padre. Entonces, yo no me percibía como escritora, yo escribía mis diarios, siempre he escrito diarios, escribía mis poemas, los poemas eran esa parte de mí, de definir y de construir el mundo, y nunca me pensé como escritora. Y llego un poco a la literatura como escritora de forma totalmente azarosa. En esa época de la universidad yo era una persona muy enamoradiza y me dedicaba a escribir mis poemas y tenía ese espacio mío de mis cuadernos, de mis diarios y los poemas que escribía, y me concedieron una beca para irme a los Países Bajos, a Groningen, a estudiar, y me gustaba un chico mucho que era mayor, que estaba haciendo el doctorado, y decidí en un arranque emotivo, ya que me iba a estudiar fuera, dejarle en su buzón, estaba haciendo el doctorado, unos cuantos poemas que había escrito, muy apasionada yo. Le dejé los poemas. Me fui un año a los Países Bajos, por supuesto que me volví a enamorar, me desenamoré, me pasó de todo, y un año después volví a la universidad y me encontré a un amigo común que lo primero que me dijo es: Ana, ¿todavía sigues escribiendo poesía? Y yo me quedé como, pero sí, ¿cómo sabe que yo escribo poesía? Y es que este chico, cuando recibió mi carpeta llena de poemas entregados, se los compartió a varios amigos suyos que leían poesía, y se quedaron con el detalle de que yo escribía poesía y que estaban muy bien esos poemas. Entonces dice, bueno, sí, escribo poesía, pero bueno, ¿por qué no te vienes los sábados por la tarde? Quedaban en el Círculo de Bellas Artes para hablar de poesía un grupo de amigos. Vente, ¿tienes más poemas de esos que le escribiste a Juancho? Y digo, bueno, sí, tengo una carpeta llena. Y me presenté en ese grupo de amigos. Yo era muy joven con mi carpeta, con mis poemas, y todos opinaron que estaban muy bien mis poemas y todos preparaban sus libros para mandar a concursos, y un poco por la inercia de ese grupo de poetas, pues yo también mandé a los concursos a los que nos presentaban todos, ordené aquella carpeta llena de poemas, y esa primera carpeta llena de poemas fue preparativos para un viaje y ganó el premio Adonais. Igual, con esa misma ingenuidad, cuando me llamaron para que fuese al fallo, bueno, yo pensé que nos llamaban a todos los que habíamos mandado los poemas, y cuando salieron a dar en la Casa de América, el Palacio de Linares, a dar el fallo, y estaba allí con una amiga, y oí el nombre de mi poemario, Preparativos para un viaje,
yo era tan ingenua que lo primero que pensé es, qué casualidad se titula igual que el mío. Ese fue mi primer... Mira que ya es casualidad. Efectivamente era yo. Y eso cambia. De pronto me di cuenta de que mi universo poético comunicaba, tenía algo... Pero, de nuevo, el escritor era mi padre. Yo escribía poemas, mis poemas se convertían en libros y seguía, porque me fui en el 94, diciembre del 94, me dan el Adonais, sale el libro en marzo del 95 y yo en junio, julio ya me fui a Estados Unidos a vivir la aventura americana. Y la aventura americana ha sido una aventura de 28 años, no ha sido el pequeño viaje, ha sido los preparativos para un viaje, se han convertido en un viaje muy largo en el que he conocido a Manuel, ¿no? Y se ha convertido en parte de ese viaje vital. Entonces llegué un poco por azar, ¿no? Por esa magia, por ese amor a la literatura, pero de una forma muy natural, ¿no? Porque, de nuevo, la gran figura es mi padre. Y luego ha llegado a mi vida Manuel y la gran figura es Manuel, o sea que es como todo muy natural. Te acaban de decir gran figura. Sí. Así que a ver cómo lo haces. No, hombre, en realidad somos de generaciones distintas, ¿no? Nos llevamos 10 años. 10 años yo la veo a ella muchas veces, es más joven. Es decir, es una generación... Sabia deducción. Son 9 años. Entonces... Puesto uno más. 9, 10, son 9, pero son como si fueran 10. Entonces, cuando una pareja hay una distancia de una generación en el sentido histórico, que son 10, 15 años, me parece, tal como decía Ortega, ¿no? Hay cosas comunes, obviamente, pero claro, yo, por ejemplo, ella nació en el año 71. Ella, cuando murió Franco, era una niña. Yo me acuerdo, cuando muere Franco, yo tenía 12 años. Yo vivo la transición, vivo una España que, aunque a veces hablando ella también se acuerda de esa España, porque yo pienso, no se puede acordar de yo qué sé, de la Casa de la Pradera o de las series, y sí, entonces hay muchas cosas en común, pero hay otras que no, ¿no? Una de ellas es quizá pues la herencia todavía que nací en Barbastro en el año 62, en un momento de la historia de España en donde se estaba creando una clase media, fruto de la cual yo soy como soy, que yo lo he contado en una novela que se titula Ordesa, que es, claro, yo soy el primero de mi familia que va a la universidad. Mi padre era viajante de comercio, mi padre nació en el año 30, vivió la guerra civil en Barbastro, sabéis que Barbastro cayó en zona republicana, mi abuelo fue represaliado por el franquismo, mi padre no pudo estudiar. Y yo, yo vivo ya eso que se llamó el desarrollismo. Yo me crío como niño en el desarrollismo económico de los años 60, en donde todo este país empieza a tener algo de prosperidad. Empieza a conocer la prosperidad, empieza a conocer, pues empieza a fabricarse la clase media. Que en el caso de mi padre se ve muy claro a través de la historia del automóvil. Porque mi padre, al ser viajante de comercio, para mi padre era muy importante el automóvil. Y yo muchas veces, cuando cuento la historia de mi padre, la cuento a través de los automóviles, de los coches que tuvo. Mi padre tuvo 2 SEAT 600, un SEAT 850, un SEAT 124, un SEAT 1430 y un SEAT Málaga. Le fue fiel a España a través de la SEAT. De hecho, un tío mío se compró en el año 72 un Simca 1200 y vino a enseñárselo, era un hermano menor de mi padre, todo contento a enseñárselo a mi padre, y mi padre dice, pero ¿qué has hecho? No te has comprado un coche español, te has comprado un Simca 1200.
en esa tesitura, pues yo creo que mi padre no salía de su sorpresa, porque claro, de repente su hijo mayor estudia el bachillerato. Bueno, el bachillerato más o menos era hasta cierto punto normal, porque ya en la España de los 70 ya eso era normal. Pero de repente va a la universidad, y esto sí que es nuevo, ¿no? Porque yo soy el primero de mi familia en ir a la universidad, porque mi prima, que también fue a la universidad, pero es más pequeña que yo, mi prima por parte de padre. Esto ya le llamó la atención a mi padre, ¿no? Que de repente de esa familia alguien fuera a la universidad y que ese alguien además leyera libros. Esto también era nuevo. Claro, en mi casa no se leían libros. Había libros, pero nadie leía libros. Yo leí los libros y el colmo fue, y esto yo creo que debió ser uno de los grandes espectáculos y sorpresas que se llevó mi padre en la vida, que es que no solo su hijo leía libros y había ido a la universidad y leía libros, sino que de repente encima va y escribe libros. Entonces eso era absolutamente una rareza absoluta. No estaba en el código genético. No había ningún antecedente posible. Mi abuelo era comerciante, yo venía de la... Esto lo he explicado en una novela, en Ordesa. Yo venía de la oscuridad total de la historia. No estaba previsto. No había ninguna manera lógica de suponer que fuese a pasar eso. Mi destino era otro. Mi destino hubiera sido cualquier otro, pero no ese. Ese es uno de los grandes asombros de mi vida y también uno de los grandes asombros de la vida de mi padre. Mi madre también se fijaba mucho en eso, pero mi madre era más... tenía los pies en la tierra y el tema este que yo fuese escritor no lo veía como algo asombroso, como lo veía mi padre. Porque mi madre era más bien era una neoliberal. Y cuando veía lo que yo ganaba, pensaba que no había habido mucho cambio. Entonces, mi padre sí que era una persona que valoraba la redención cultural que había habido en la familia. Bueno, pues todo esto lo conté en una novela, pero viene un poco al caso de la sorpresa. Luego con otros con amigos míos de escritores de mi generación, no sé, por ejemplo, por decir Antonio de Judo, por ejemplo, que su padre era brigada, y con otros más, o con escritores anteriores como Luis Landero, nos hemos ido dando cuenta de que el 95% de la literatura de mi generación y de la anterior a la mía procede de la clase media-baja española y en donde se produce un salto de redención casi social, cultural y económica es en los años 60 y 70, ¿no? Y que somos hijos pues, de ese éxito que no solo es económico, sino también cultural, que es la creación de la clase media en España, que es la que además va a convertirse en escritora. Y luego, como dice el refrán, Dios los cría y ellos se juntan. Entonces, vosotros habéis confesado en varias entrevistas que hay algunos autores que os gustan a los dos. Kafka o Lorca o Neruda o Cervantes, que por cierto, Manuel, si quieres hacer tus pinitos en escritura, en manuscrita, ahora hay un proyecto para escribir el Quijote a mano, en el que puedes participar y te dan 3 líneas para que tú las puedas transcribir en la mejor letra posible. Lo podéis hacer los dos, entonces verás pues, esa cierta envidia sana que tienes, que es que ella dibuja bien y tú no. Bueno, Cervantes os gusta a los dos, pero me gustaría que nos dijerais, que intentarais pensar qué autor os habéis descubierto el uno al otro. Bueno, yo creo que a Manuel le he descubierto bastantes cómics. Es verdad. Yo no era lector de cómics. Porque él no era lector de cómic y a mí la música. O sea, la música que le gusta a Manuel, ¿no? Lou Reed, Johnny Cash.
O sea que En realidad, en eso verdad, sería hemos, más cómic y música que... hemos compartido mi pasión por el cómic, por la novela gráfica y él su pasión por el rock and roll. Entonces eso ha sido el Bueno, mayor pero también intercambio. libros también, libros y libros, también. pero de lo más intenso cuando empezamos a salir fue América. Él tiene un libro que se titula América, que va contando sus viajes. Yo vivía en Estados Unidos cuando Manuel y yo nos conocemos. Nos conocemos muy brevemente, pero nunca intercambiamos conversación hasta que brevemente nos conocimos en Miami por un dibujante de cómic, Max, que me encanta, que era muy lector de Manuel. Yo no había leído a Manuel. Dijo, hombre, allí está Manuel Vilas, yo estaba coordinando una mesa de cómic, luego coincidimos en una lectura de poesía y dijo, hombre, está ahí Manuel Vilas, vamos a ver qué cuenta Manuel Vilas. Y dije, bueno, pues a ver qué cuenta Manuel Vilas, vamos. Y tuvimos una conversación porque coincidimos en una cena y esa cena hablamos de Kafka. Yo lo recuerdo y dije, pues no es tonto este hombre. O sea, es lo que pensé. Es aragonés, pero tonto no, ¿no? No, pero dije, bueno, tiene conversación porque... Y luego no volvimos a coincidir hasta Poesía en Abril. Nos invitaron a un festival en Chicago en abril del 2014, sí, que se llamaba Poesía en Abril y éramos los dos únicos poetas españoles y al ser los dos únicos poetas españoles pues empezamos a conversar y luego viniste a Iowa a hablar y luego ya nos fuimos a Centroamérica Cuenta, un festival de literatura. Y ese, digamos, fueron los inicios y empezamos ya aquel verano a salir y yo me volví a Estados Unidos y Manuel empezó a visitarme. Y en esas visitas viajábamos por Estados Unidos. Aprovechaba que venía a visitarme y nos lanzábamos a la carretera. Y esa fue una época muy bonita porque yo llevaba muchos años en Estados Unidos, pero no me había puesto a observar, a mirar Estados Unidos con esa curiosidad apasionada de Manuel, que tiene una manera de vivir el presente muy interesante. Yo soy más fabuladora, yo estoy más ensimismada y Manuel es un gran observador y nos dedicamos a viajar y eso es algo que disfruto mucho y que me ha enseñado Manuel. El viaje y la sensación del viaje desde la observación, no desde la ensoñación, ¿no? Porque yo he viajado mucho, pero de una forma mucho más etérea, más ensimismada. En cambio, Manuel se va fijando de todos los detalles, conversa con todo y de nuevo, como me gusta mucho ser espectador, me gusta mucho ser narrador, disfruto mucho de esa forma, porque él lo vive intensamente mientras yo lo voy mirando, ¿no? Cómo vive intensamente. ¿Tú lo recuerdas igual? Sí, no, a mí... Menos mal. Sí. A mí, yo viví 4 años prácticamente seguidos en Estados Unidos con ella. Luego ya por razones literarias tenía que estar ya más en España. Pero esos 4 años de conocimiento que hicimos juntos de Estados Unidos, que yo luego escribí un libro que se titula América, que lo estoy continuamente ampliando porque vamos cada 2 por 3. A mí Estados Unidos es un país que me influyó mucho y me sigue influyendo. Yo antes, yo había estado como turista, pero no había vivido allí. Y me cambió mucho intelectualmente, culturalmente, moralmente, la vida americana, ¿no? Y para un escritor, Estados Unidos es la bomba. Es decir, para un escritor, ir a Estados Unidos es ir al país en el que va a estar todo el rato con los ojos como platos, ¿no? En un asombro permanente. Es un país donde la combustión humana, social, política y económica es de un poder que a un escritor, es el sitio en donde un escritor tiene una inspiración muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, por la energía. Luego, o sea, no estoy haciendo una oda a Estados Unidos, cuidado. O sea, estoy diciendo simplemente que para un escritor, no estoy haciendo un elogio, estoy diciendo que para un escritor Estados Unidos es un país que le va a venir bien, porque va a haber cosas muy intensas, muy salvajes, y entonces enseguida eso
le va a afilar la mirada literaria y le va a entrar ganas de escribir y de aproximarse a lo que está viendo, porque lo que está viendo es muy intenso. Entonces, la aventura americana para muchos escritores es importante por eso, por esa fuerza y por ese magma que tiene ese país, y que probablemente ahora quizá, tal como están pasando las cosas, igual luego eso habrá que buscarlo en China o en otro sitio, ¿no? Esa mirada de la que hablabas, Ana, esa mirada pues, más ensoñadora tuya, más detallista de Manuel, yo creo que sí que se percibe en ambos en las novelas, porque, bueno, la poesía, por supuesto, ya hablaremos un poquito de la poesía, si habéis caído en lo de dedicaros poemas el uno al otro o tenéis universos totalmente distintos, pero en las novelas de ambos sí que se percibe ese tono poético que recogen muchos de los fragmentos, muchas de las oraciones. A veces lo hablamos con las personas que os han leído, que sois novelistas en los que podemos extraer oraciones y hacer casi nuestros propios poemas a la manera de Vilas o a la manera de Merino. Y eso a los escritores nos gusta mucho. Ese factor poético, que es el que os unió al principio, ¿lo tenéis siempre en cuenta a la hora de la novela o es algo que forma parte de vuestra mirada y si no, no tenéis otra forma de concebir la novela? Claro, es muy interesante porque la poesía ha sido mi primer lenguaje literario y sigue siendo un lenguaje literario en el que me refugio y me siento muy bien. El teatro y la novela son procesos creadores distintos. Cuando he escrito teatro, porque tengo 4 obras de teatro, oigo las voces, de pronto siento la obra, oigo las voces, literal, y me tengo que poner a escribir porque oigo las conversaciones y de pronto en 2 meses, 3 meses me sale una obra de teatro. Cuando trabajo la novela, veo mucho la atmósfera, hay una parte visual en mi cabeza que luego yo creo que se transmite. En la lectura uno puede ver muy bien la atmósfera porque busco sentir esa atmósfera, sentir las emociones de mis personajes y el ritmo. Me interesa mucho el ritmo. Quiere decir que en ese proceso de escribir y de construir imágenes voy escribiendo a mano y tengo que respirar cada oración rítmicamente. Y eso me viene de la poesía. Leo en voz alta el texto que he escrito y a veces en la descripción hay mucho ritmo poético y luego me gusta mucho lo teatral. Me gusta mucho trabajar el diálogo también en el espacio de la novela. Pero lo que sí os puedo decir es que una novela lleva muchísimo trabajo. Lleva muchísimo trabajo porque tienes que tener en la cabeza la atmósfera, la sensación, y vas trabajando las imágenes y tienes que ir engarzando. Y en el caso del mapa de los afectos, al ser una novela coral, tienes que manejar a todos los personajes y ver cómo se relacionan entre sí. Y es una novela de muchas generaciones que dialogan, porque me interesan mucho todas las edades. Creo que son espacios literarios muy interesantes. Entonces, ahí estás manejando muchos espacios. En el caso de Amigo, que fue la segunda novela, allí tuve el privilegio de que apareció el archivo familiar de Joaquín Amigo, que era un amigo de Lorca, con material original, con las cartas que le había escrito Lorca a Joaquín Amigo. Entonces me encontré un archivo real, una novela que estaba trabajando con un personaje de una mexicana que se encuentra ese archivo, porque lo que quería contar era el archivo desde una perspectiva neutral con la experiencia de vida de este personaje. Entonces, sí, en el proceso creador hay una perspectiva, sobre todo a la hora de trabajar novela, en el que tienes que mantener la tensión dramática, el ritmo narrativo, la atmósfera y cómo va evolucionando la trama. Y a mí me gusta mucho trabajar lo que yo considero una trama activa. No me gusta resolver una novela. O sea, yo lo que quiero es que el lector piense, que el lector se vaya enfrentando a esas imágenes, a esa atmósfera y que descubra su propia perspectiva. No le quiero resolver, ¿no? Entonces, mantengo un poco ese juego. Sí, sí, eso los lectores lo vemos. Digo, pero ¿por qué no acaba esta historia con esta mujer? Porque es muy poliédrica esa. Claro, porque además me gusta
en la vida no se resuelven las cosas, en la vida hay impunidad, en la vida nos enfrentamos a muchos problemas y quiero reflejar también ese espacio, ¿no? ¿Y tus novelas y la poesía? Porque yo creo que eso ha ido increciendo, sobre todo en las dos últimas. En realidad hay una casa común para todos los géneros literarios, que es la literatura. Quizá la cuestión está más en la pregunta de ¿para qué sirve la literatura, ¿no? Sí, y por qué yo me dedico a esto, ¿no? Es decir, a mí la literatura, las novelas, la poesía, lo que sea, me interesa en un segundo momento. A mí lo que me interesa, en el primer momento, lo que me interesa es la vida. Sí, yo me tengo a mí mismo por un gran vitalista. A mí me parece que el hecho de estar vivo es un misterio y un milagro. Todos los que estamos aquí somos depositarios de un enorme misterio, de un gran don que nos dieron nuestros padres, que es el estar vivo, ¿no? Esto para mí, todas las mañanas cuando me levanto y veo que sigo vivo, se produce un asombro tremendo en mi mente y en mi cuerpo, ¿no? A mí me asombra que de repente estemos todos aquí, de que exista Monzón, de que exista Barbastro, de que existamos nosotros, vosotros, de que existan los árboles, las nubes, las montañas. Todo es un enorme misterio y a la vez una maravilla, algo maravilloso. Y este es el primer momento. ¿Y qué hago yo con toda esa grandeza, con toda esa maravilla, con toda esa gran belleza que veo en la vida, con ese enorme misterio y ese misterioso don de estar vivo? Pues a mí lo único que se me ha ocurrido es escribir sobre eso. No, o sea, ante tal maravilla, pero yo muchas veces envidio a la gente que vive plenamente sin necesidad de tener que contarlo, ¿no? Sin esa necesidad. Yo he visto mucha gente apasionada de la vida y que con esa pasión por la vida ya es bastante. A mí me ha tocado la desgracia de que no es bastante, de que yo me enamoro de la vida, celebro el misterio de la vida, pero tengo que ir luego a contarlo, tengo que escribir sobre eso. Entonces, esa es la razón de la literatura para mí y esa razón, pues unas veces puede acabar en un libro de poemas o puede acabar en una novela. Y libro de teatro no, pero tus conversaciones con Dios serían fácilmente Eso llevadas fue muy al divertido teatro, porque ¿no? yo, una cosa graciosísima, yo hace muchos años tenía un blog, que una vez me preguntaron, oiga, hace muchos años, cuando lo de los blogs, que esto era ya la prehistoria de Internet, ¿no? Una vez me preguntaron, oiga, ¿y usted por qué tiene un blog? Y yo me quedé pensativo, y digo, ¿yo por qué demonios tengo un blog? Y entonces tuve una iluminación. Yo tengo un blog porque es gratis. Claro, efectivamente. Yo pensé, digo, ¿por qué tengo yo un blog? Porque no había que pagarlo, ¿no? Efectivamente. Un blog no había que pagarlo. Yo tenía, en ese blog yo escribía cosas... Te buscaste un personaje que tampoco te cobraba. Exacto. Entonces, hace 20 años, o 15 o 18 años, empecé a escribir conversaciones con Dios en mi blog. Y se llamaba Vilas. Claro, lógicamente, como todos sabéis, Dios habla a los seres humanos en inglés, es evidente. No te va a hablar en castellano o en italiano o en una lengua. Lógicamente te habla en inglés. Entonces se titula Vilas, listen to me, ¿no? Entonces, Vilas, escúchame. Y entonces, Vilas, listen to me. Y yo, oh Dios, ¿qué haces por aquí? No sé qué. Y entonces Dios me hablaba, me decía cosas. Tienes que hacer no sé qué, tal. O me criticaba cosas, me censuraba o me mandaba tareas que hacer. Y todo esto luego, una editora que se llama Elena Medel, que es una gran escritora española,
lo publicó mis conversaciones con Dios. Y de repente yo ya dejé de tener estas conversaciones con Dios. Ya no. Y entonces muchas personas me preguntaban, oye, ¿por qué no sigues con las conversaciones con Dios que eran tan divertidas y tal? Y yo no sabía muy bien, porque yo de repente dejé de hacerlas. Y claro, y yo creía que dejé de hacerlas porque literariamente ya no tenía imaginación. Y no era eso. Dejé de hacerlas porque Dios dejó de hablarme. Ana, este humor aragonés que tiene Manuel Vilas, ¿qué es lo que más te sorprende a diario de su forma de ver la vida y de ver la realidad? Bueno, es los arranques. O sea, tienen un humor que les sale el arranque. Dices, pero ¿qué ha pasado? ¿No? Entonces ves, digamos, es un humor volcánico, es una forma de pronto, erupción, tal. Entonces, y luego, a veces franqueza excesiva en esos arranques de hay volcánicos. un tipo de humor aragonés que es de una franqueza brutal. Sí. Este yo me lo he pulido. Más que nada sales por ahí y para que no piensen que has salido de un manicomio, pues... Pero es verdad que el humor aragonés a mí, el humor aragonés, yo vivo en Madrid desde hace muchos años y viajo mucho y tal, y yo los chistes, los que a mí me gustan solo los cuento cuando hay aragoneses al lado, si no, no los cuento, porque si yo cuento una de las cosas que a mí me hacen reír delante de gente que no es aragonesa, me van a mirar como si fuese un asesino, un criminal o alguien a quien encerrar, ¿no? Ese humor aragonés, yo a veces lo he contado algún chiste típicamente aragonés fuera, la gente se te queda, de entrada no se ríe y de salida se te quedan mirando como diciendo, ¿y este señor quién es? ¿No? Es un humor, es Buñuel, o sea, es Buñuel. Yo cuando necesito hablar con mi abuelo, que no tengo, pues con quien hablo es con Luis Buñuel, que es de alguna manera el abuelo de cualquier aragonés, ¿no? Porque Luis Buñuel tenía el sentido del humor que tenemos todos los aragoneses. ¿Y el sentido de humor de Ana? El sentido de humor de Ana es distinto, ella es leonesa, tiene un sentido, ella se ríe de cosas diferentes a las... Es un humor, yo creo que el humor de ella es un humor más sano, ¿no? Más saludable, más saludable. Luego también tiene un humor leonés, pero pasado por un humor muy americanizado, de las cosas que se ríen los americanos. Si veis los Oscars de Hollywood, cuando dan, pues ya veis los chistes que hacen, que son unos chistes comparados con los de Luis Buñuel, pues o sea... Reconduciremos el tema. Una de las cosas que no quiero dejar de preguntaros, y así ya iremos cerrando, es ahora estamos en un momento literario en el que muchas veces pues se intentan hacer pues eso, parejas, experimentos, escribir incluso a 6 manos. Carmen Mola escribía a 6 manos, o a 4 manos, o entre 2 y uno con la derecha y otro con la izquierda, no sé cómo definirlo. ¿Os habéis planteado alguna vez escribir algo a 4 manos? Bueno, pues yo le digo siempre... No lo mires, ¿eh? No, yo siempre le digo, Manuel, vamos a hacer una policíaca, y Manuel no. Sí, ella sí que propone cosas y tal, y no estaría mal, podría ser interesante, igual lo hacemos. Se te ve entusiasmado, ¿eh? No, lo que pasa es que, a ver, yo en realidad como escritor no elijo, es decir, eso sería un acto de elección. Es decir, vamos a hacer una novela, yo qué sé, policíaca, hombre, a mí policíaca, bueno, una novela a 4 manos, ¿no? Sería interesante, pero sería que nosotros elegimos hacerlo. A mí lo que pasa es que como escritor nunca me ha sido dado elegir. No he elegido nunca nada. Los temas siempre se me han impuesto. O sea, yo no elijo. Yo salgo a la vida, veo lo que pasa y lo que pasa es de lo que hay que hablar. Y lo que pasa es la novela. Y yo no elijo lo que pasa. Lo que pasa en el mundo, en la vida, se me impone. Y yo escribo
de lo que hay en la vida y no elijo lo que hay en la vida. Claro, eso es muy interesante, Manuel. Por eso digo que Manuel es suyo. Manuel tiene una, si os fijáis, tiene una prosa totalmente suya. O sea, muy difícil o sea, tiene una personalidad arrolladora en su estilo. Es un escritor con un grandísimo estilo. Tiene una voz propia. O sea, muy pocos escritores contemporáneos tienen una voz tan potente como la de Manuel, porque tiene su propia voz. Y eso hace que sea muy auténtico, porque cuando escribe desde esa voz suya. No planea. Y eso lo ha explicado muy bien. No lo planea. Es su voz, es su amor a las palabras y es su necesidad de escribir y estar todo el día escribiendo, ¿no? Por eso produce tanto, lo trabaja tanto desde su voz. Y se le haría muy difícil, yo siempre hago esa broma de vamos a hacer una policíaca, no sé qué y tal. Entonces, en mi caso, voy mirando yo soy mucho más técnica y soy más observadora, entonces veo el proceso de una novela, tal vez porque crecí viendo el proceso. El taller lo tuve en casa, mi padre es novelista, me daba sus manuscritos, me decía, Ana, dime qué opinas, qué no entiendes. Entonces, yo lo miro desde una perspectiva muy pragmática, la experiencia de escribir. Por eso somos tan distintos. Yo disfruto, me gusta ver los personajes, ordeno, veo la trama, ahora estoy metida en una novela, ya veo cómo van mis personajes, etc. Pero Manuel, como va desde su voz y tiene una voz tan potente, no sabe lo que se va a encontrar cuando se sienta a trabajar, a escribir, no sabe hacia dónde le lleva su proceso creador. En cambio, yo voy y digo, bueno, tal, voy a hacer este capítulo hoy, estos personajes, tararara, hago mis tal, me levanto por la mañana, escribo, termino el capítulo, preparo el desayuno, miro por la ventana y se levanta Manuel y se sienta en su mesa y besa a una persona en la intensidad volcánica, ¿no? Y luego sale y tal y se sienta a desayunar. Y es distinto la experiencia que hemos tenido de ese proceso creador y es muy bonito. Y yo cuando leo su material digo, es increíble. Le digo, qué suerte tienes. Ya quisiera tener yo un 10% de esa voz que tienes, de esa intensidad y de esa capacidad de estilo de voz propia, porque él lo tiene. Igual que cuando decía, mi padre era el novelista, yo sé lo que escribo, cómo escribo y sé mis límites y sé las posibilidades y sé hacia dónde va mi mundo. Pero no tengo ese estilo, esa fuerza de construcción del imaginario de una voz propia tan interesante y tan bien marcado. Y eso es la realidad. Pero tú, por ejemplo, la poesía sí que lo tienes. Entonces, tu poesía es absolutamente reconocible. Bueno, es una poesía muy personal. O sea, un poema tuyo es inconfundible. Perfecto, pero ese torrente que tienes tú de palabras, de sensaciones, de voz propia, de imaginario, de cómo te adentras, cuando estás metido en un texto literario, no sabes lo que va a aparecer. Yo cuando me meto en un texto literario, yo ya sé por dónde va. Ahí, yo ya sé dónde está cada uno. O sea, yo soy más clásica de estilo de construcción narrativa. Eso que está diciendo Ana ¿te acuerdas esta teoría de escritores con brújula y escritores con mapa, ¿no? Sí, yo voy... Hay como dos grandes tipos. Tú serías escritora con mapa. Sí, perfecto, y lo tengo ahí. De los afectos. Y yo con brújula. Bueno, tú con brújula y a la deriva, ¿no? Sí, y en una distinción clásica muy exitosa de definición, de clasificación de dos tipos de escritores. Un escritor que tiene mapa, que sabe perfectamente dónde está y hacia dónde va, que lo tiene todo previsto, y que de ahí que de ese mapa no se mueve. Y el escritor con brújula, el escritor que se levanta por la mañana y empieza a escribir y no sabe dónde va, solo tiene una brújula que le indica una dirección, pero nada más que eso, no sabe hacia dónde va la nave, ¿no? O sea, son los dos grandes tipos de escritores que hay. Y es verdad, yo creo que es una doble tipología muy frecuente. Seríais como el yin y el yang, el universo Vilas, que mucha crítica ya dice que hay un propio universo Vilas, que es el que acompañaría a la protagonista de nosotros, que la verdad es que esta pobre mujer se levanta y no sabe a dónde va. Y bueno, a los hoteles a los que llega, sí.
porque los va eligiendo. Pero fíjate que tampoco hay una cosa en la vida que es que tampoco... O sea, la mayoría de los seres humanos se construyen la ficción de que saben a dónde van. Pero saber a dónde vamos, realmente no sé si lo sabemos, ¿no? Es decir, esto es un tema... Es decir, que la literatura, a veces la literatura produce incomodidad, pero es una incomodidad que es hija de la vida, ¿no? Es decir, en esta novela, en nosotros, esto lo quise contar para que el lector viera que efectivamente pues en esa novela hay un giro de guión muy fuerte. Porque hay muchas personas, y a mí me ha pasado, y yo creo que la vida de cualquier ser humano, más o menos calculas, tienes 40, 50 años, tienes un cálculo aproximado de lo que, a partir de los 45 o 50 años, uno, hombre o mujer, calcula lo que le va a venir en función de lo que ha vivido, ¿no? Pero de repente aparece algo absolutamente inesperado y se produce un giro de guión brutal en la vida de cualquiera, ¿no? Y en ese cambio, que no estaba previsto, el ser humano, el hombre o la mujer, se modifican como personas, se resetean y se convierten en otro, ¿no? Y esto pasa cada 2 por 3 y seguirá pasando. Y cuando creemos que tenemos nuestra vida sujetada y cuando creemos que somos dueños de nuestra vida, pues pasa algo que nos dice que no somos dueños de nuestra vida. Y tenemos que, y fruto de la inteligencia y el mayor instinto que tiene el ser humano, y esto lo digo yo ya tengo edad para poder decir esto, el mayor instinto que tiene un ser humano es el de la supervivencia, porque es biológico y es atávico y primitivo. Y los seres humanos estamos obligados a sobrevivir. Y en cada tortazo que te da la vida, lo que haces es sobrevivir. Y en cada supervivencia te reseteas, te cambias y sales nuevo. Y sales también con una comprensión de la vida muchísimo más ampliada. Y en ese sentido, yo por eso titulé una novela Alegría, porque cuando uno comprende lo que ha vivido y supera ya el dolor de lo que le ha hecho sufrir la vida, cuando ya ha superado ese dolor, ya ha conseguido vencerlo, de repente siente un sentido, siente alegría. En cambio, tú, Ana, es verdad que tus personajes saben desde el principio quiénes son y a dónde van, igual en Amigo que en el mapa de los afectos, pero nos sorprendía mucho como lectoras, y hablo ya en forma grupal, tú tienes muy claro ese mapa de personajes, pero a los lectores no nos lo dejas tan fácil desde el principio, porque esos saltos y esas idas y venidas hacen que estés permanentemente viendo qué les va a pasar. La fortuna, el azar, juegan lo que dice Manuel, marcan tu vida. Exacto, y la justicia poética, las injusticias, ¿no? Por eso comentaba esa sensación de atmósfera. Sí sé lo que va a pasar, pero no lo sé. O sea, que hasta que no te pones muchas veces a escribir, ves a un personaje. Yo el otro día estaba trabajando en un capítulo, estaba llevando un capítulo por un lugar por donde quería con 2 personajes y de pronto me apareció otro personaje que no sabía que iba a aparecer. No, van sucediendo, hay misterios, incluso en el proceso creador. Tú puedes tener muy clara la novela, la trama, el lugar, etcétera, y hay esos pequeños giros. Y dejas que entren esas tramas, esas subtramas, dejas que dialoguen. Sí, permites que sucedan cosas, porque eso es lo bonito, esa parte del disfrute creador. O sea, uno escribe, es un trabajo, como bien dice Manuel, pero porque te gusta. O sea, es un trabajo que te gusta hacer, te gusta escribir. Si no, el día que a mí me deje de gustar escribir, hago otra cosa y tan contenta, ¿eh? Entonces no pasa nada. Pero es desde ese lugar. Pero sí tienes planeado un capítulo y de pronto en ese capítulo hay sorpresas y esa sorpresa a lo mejor te lleva a otro capítulo, ¿no? Una penúltima pregunta para los dos. ¿Qué es lo que tenéis que respirar 2 veces profundamente y decir, bueno, no pasa nada con la manía que tengáis uno u otro? ¿Qué es lo que del otro decís, uy, yo esto sí que no, pero me aguanto porque lo quiero? ¿Cómo? Pues alguna manía que tengáis uno u otro
y que digas, bueno, esto yo no lo veo bien, pero... sí. Pero en la literatura... No. En la Ya vida. estamos en la vida real otra vez. ¿Qué manía diaria, cotidiana, personal, literaria, profesional dices? Yo esto de Manuel como que... Pero en fin, va. Y me callo. Pues que hable ella. Bueno, pero siempre tiene a ver, derecho a réplica, ¿eh? Pero ¿en lo literario o en la...? Yo ya he preguntado. Por ejemplo, mira, hay una cosa... A ver, yo por mi generación, pues yo ahora reciclo y tal, pero yo no era muy reciclador de cosas, ¿no? Y una cosa una cosa que le vi hacer ya hace unos años, ahora ya me he acostumbrado a ver que lo hace siempre, pero que a mí me producía un auténtico, ¿cómo decir? ¿Cómo calificaría esto? No me viene la palabra, ¿no? Un asombro, una perplejidad, casi una obscenidad, ¿no? Que es que reciclaba las latas de atún y las latas de sardinas. Esto ella lo hace. Sí, ya sé que hay que hacerlo, ya. Hombre, ahora ya lo sé. Pero cuando la primera vez que se lo vi hacer, pues yo me quedé asombrado, ¿no? Porque yo pensé que eso era imposible, ¿no? Entonces vi que reciclaba, lavaba una lata de sardinas, la fregaba y la dejaba como loro. Entonces, a mí esto fue la primera vez que, ahora ya se lo voy a hacer constantemente, ¿no? Pero ¿Lo haces tú también? Bueno, yo... A ver, yo estoy en un proceso de aprendizaje y hago muchas cosas que antes no hacía, pero eso sí que me produce mucho asombro, ¿no? O sea, darle a una lata de sardinas o a una lata de mejillones o de atún una segunda oportunidad como hace ella, esto me deja... En tu voz suena ya poesía. Voy Me deja asombrado, ¿no? voy a clarificar para ponernos en contexto. Yo me fui a estudiar a Holanda. Estudié en los Países Bajos, en Groningen, historia, un año de carrera, en una época en la que en España todavía no se reciclaba. Estábamos en los 90. Empezó los 90. Y yo aprendí ahí a separar todo. Llega la basura y yo separo todo. Y luego ya me fui a Estados Unidos y separo todo. Entonces, cuando conocí a Manuel, yo seguía separando todo. Él echaba en la basura, yo llegaba a la basura, el plástico aquí, el no sé qué aquí, las latas aquí, limpiaba todo, hacía montañitas, el papel aquí y todo. Y para Manuel... Porque yo venía de Barbastro. Esa experiencia de Barbastro, ver, pues, semejante modernidad. Alguien que de forma meticulosa lo separa todo y ve lo que se queda orgánico, el papel, el metal, el no sé qué, no sé cuántos, y ahora llevo las pilas a no sé dónde. Es una cosa que me tocó educarle y decir... Si quieres lo tiras, pero luego me vas a ver, organizando toda la basura y organizándola. Y Manuel decía, pero si luego lo juntan, pero si luego... Me da igual, pero yo hago mi parte. No sé lo que va a hacer en España, pero si hay recipientes donde echarlo, yo lo voy a llevar a echar. Me voy a llevar el trabajo porque, en ese sentido, y esa ha sido una de las cosas que Manuel se ha domesticado y, bueno, ya lo deja todo en un sitio. Antes, pues eso ha sido... Eso de la convivencia, un detalle de la convivencia. Ahora voy a contar yo otro detalle de Manuel. Y es que ya Manuel no es muy sensible al ruido y es muy sensible a los hoteles y a cómo son, y uno lo puede ver en sus libros, en sus textos. Entonces no hay viaje en el que Manuel le cuesta adaptarse al lugar. Entonces hay veces que llegamos ya al hotel y yo ya me siento en el lobby y digo, bueno, sube a la habitación, mira a ver si te gusta. Y así no nos tomamos la energía de tener que cambiar de habitación, porque cuando uno llega, lo pongo todo, ya me siento en la cama, me voy a leer o me pongo no sé qué, y ya Manuel empieza. No, aquí no podemos quedarnos. No, pero tiene que ver... No, hay un ruido, pero, no oyes ese ruido eléctrico. Y sí existe ese ruido eléctrico, pero como yo tengo tinnitus, ¿sabéis lo que es tinnitus? Que es... Yo tengo un ruido eléctrico en mi oreja todo el rato, entonces no me molesta tanto los sonidos. Pero Manuel es muy sensible, incluso. Pero porque yo... A ver... No pasa nada, si lo digo yo creo con que cariño. todos amáis el silencio cuando... O sea, cuando uno se va a dormir...
el silencio es como un don del cielo, ¿no? Y sobre todo en Estados Unidos, en los hoteles americanos, tú te vas a dormir en un hotel americano, apagas la luz y hay 50.000 ruidos, pero no de la calle, sino de los tubos de no sé qué, de la electricidad, de no sé qué, de no sé cuánto. Entonces estás como durmiendo al lado de una hormigonera, ¿no? Entonces, esto no es una tontería, rompe la belleza de las cosas, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, hay una distinción. Yo distingo entre ruido y sonido. Por ejemplo, el viento. A mí el viento nunca me molestará. Las olas del mar, el río, los pájaros cantando, eso es sonido. ¿El ruido qué es? Las máquinas de los hombres, ¿no? Las máquinas eléctricas, que rompen un sentido de la belleza. Bueno, pues vamos a acabar como hemos empezado, con puntualidad. Os dejo un minutín si queréis ya despediros vosotros personalmente, de parte de la organización de la Feria del Libro Aragonés, de parte del Ayuntamiento de Monzón y de parte de todos nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Os dejamos este minuto si os queréis despedir y ya pasamos a disfrutar un poco de la feria con vosotros también. Pues nada, ha sido un placer y muchísimas gracias por acompañarnos y aquí estamos, felices. Muchas gracias. Autoridades, señoras y señores, buenas tardes. Como en cada edición desde hace 20 y tantas, la clausura de la Feria del Libro Aragonés de Monzón toma relumbrón con la entrega de los premios FLA, instituidos para reconocer trayectorias de mérito en el mundo de la cultura aragonesa, principalmente en el campo literario, pero sin olvidar la música, el folclore y otras disciplinas. Uno se otorga a título individual y otro resalta la actividad a lo largo del tiempo de un colectivo o asociación, generalmente de tenor altruista. A lo largo de la vida de los premios FLA, por este escenario han desfilado escritores, editores, etnólogos, dibujantes, músicos, actores, libreros y asociaciones de toda índole. Y hoy el elenco se agranda con una entidad que trabaja en el mundillo de los derechos de la propiedad intelectual, muchas veces objeto de diferentes lecturas e intereses, y un escritor, ensayista y editor polifacético donde los haya. Comenzamos con el premio FLA, que aplaude a una asociación o colectivo. El Centro Español de Derechos Reprográficos, conocido con el acrónimo CEDRO, es una asociación sin ánimo de lucro que representa y defiende los derechos de propiedad intelectual de carácter patrimonial de los autores y editores de obras textuales protegidas, a saber, libros, revistas, periódicos y partituras musicales, editadas en cualquier medio y soporte. Desde 1988, con la autorización del Ministerio de Cultura, CEDRO se encarga de defender y gestionar de forma colectiva los derechos de propiedad intelectual que se derivan de la utilización secundaria, es decir, reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de las mencionadas publicaciones. En otras palabras y resumiendo, la razón de ser de CEDRO es representar y defender los legítimos intereses de autores y editores de libros y publicaciones periódicas, así como facilitar y promover el uso legal de sus obras. Además, la asociación puede perseguir las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual mediante un control de las utilizaciones, fijar una remuneración adecuada al tipo de explotación que se lleve a cabo de cada obra y percibir esa remuneración en virtud de lo que se haya acordado para su posterior distribución. La entidad la conforman más de 33.000 socios, entre autores, unos 30.500, y editoriales, casi 2.700. Recoge el premio FLA colectivo de 2023 el presidente de CEDRO, Pedro Sánchez, y entrega el concejal de ferias, Jairo Sánchez. Starring in the show that we film on our phones, taking photos for pretend magazines. I don't want silver, don't want the bronze. I won't play party, I play the fines. Every time I see a shiny thing on a screen, I think maybe that could be me. Muy buenas tardes a todos.
Voy a hablar en representación de los 33.213 miembros de Cedro, entre ellos 30.560 autores y 2.653 editores, así también como en nombre de todo el personal interno que compone Cedro. Todos agradecemos profundamente este reconocimiento. La colaboración con AEDITAR, la Asociación de Editores de Aragón, ha sido invalorable a través de los años y es un placer constatar cómo en Aragón la excelencia de los libros se están produciendo ahora. En Cedro nos esforzamos por garantizar una remuneración justa para los titulares por el uso de sus obras. Nuestro enfoque se centra especialmente en los usos que se producen en todas las esferas y también en la de la administración pública, donde queremos buscar cualquier apoyo que nos podáis dar desde aquí para conseguir que la administración pública cumpla con la propiedad intelectual, puesto que no cumplir, como está haciendo, supone una desventaja competitiva a la que se enfrenta el sector editorial. Agradecemos toda vuestra colaboración con esta causa. Vuestra ayuda será fundamental para alcanzar la equidad necesaria de la remuneración por los derechos de autor en el sector del libro. Muchas gracias y muchos libros en la Feria del Libro Aragonés. ¿Se han dado cuenta? Entre Sánchez iba al juego. Tal como se acostumbra a decir, ante el reto de glosar los méritos de un galardonado de gran peso específico, como es el caso que nos ocupa, advierto de que estas palabras son un resumen y que es mucho lo que se ha quedado en el tintero. Nuestro personaje, natural de Piedrafita de Jaca, es doctor en Filología por la Universidad de Zaragoza, catedrático de Lengua y Literatura, narrador, ensayista, crítico literario y editor, en el orden que ustedes prefieran. Cito algunos títulos del largo listado de libros que llevan su firma: 5 mujeres en la vida de un hombre, Siempre quedará París, Hermanos de sangre, Terror en la Cartuja, El tamaño del mundo, Los muertos que llevan los vivos y La carpeta azul, estos dos últimos trabajos de 2022. Dirigió la colección literaria Crónica del Alba del Gobierno de Aragón y Las tres sorores de la editorial Prames, entre otras, y también los ciclos de escritores, Ficciones en el Paraninfo y Conversaciones con el autor. Es director del área de Lengua y Literatura del Instituto de Estudios Altoaragoneses y desde los 80 ejerce la crítica literaria en el suplemento Artes y Letras de Heraldo de Aragón. Asimismo, colabora como articulista o entrevistador en numerosos diarios y revistas e imparte conferencias y ponencias en congresos nacionales e internacionales y en los cursos de verano de las más afamadas universidades. La directora de la FLA y profesora Olga Asensio le reconoce sobremanera el trabajo de coordinador del ciclo pedagógico Invitación a la Lectura del Gobierno de Aragón, en el que entre 1985 y 2011, bajo su batuta, participaron escritores de la talla de José Saramago, Javier Tomeo, Javier Marías, Arturo Pérez Reverte, Günter Grass o Soledad Puertolas. El programa acercaba cada curso lectivo a las afamadas plumas a más de 30.000 alumnos de bachillerato y secundaria de un centenar de centros aragoneses. En reconocimiento a su labor educativa y literaria, el Ministerio de Educación le concedió la Cruz de Alfonso X el Sabio y la Consejería de Cultura del Gobierno de Aragón la Cruz José de Calasanz. También se hizo acreedor en 1985, en el ámbito estatal, del Premio Giner de los Ríos a la mejora de la calidad educativa y es académico de número de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis. La Feria del Libro Aragonés de Monzón gana en quilates, agasajando con el galardón de 2023 a Ramón Acín Fanlo. Entrega al alcalde de Monzón, Isaac Claver. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky full of stars, 'cause you light up the park. I don't care, go on and tell me apart. Buenas tardes amigos, buenas tardes lectores. Bueno, lo primero que hay que hacer, como dice
los proverbios o como dicen los refranes, es agradecer. Hay un refrán que dice que de bien nacidos es ser agradecidos y yo quiero ser al menos agradecido, lo de bien nacido es otra cosa. Quiero agradecer en las personas del alcalde, porque es el representante del ayuntamiento que desde hace 29 años lleva a cabo esta magnífica feria del libro aragonés. Y también quiero agradecer a los organizadores en la persona de Olga Asensio, que también ha sido compañera de sufrimiento y, por lo tanto, de sufrimiento en las aulas, claro, me refiero. Sufrimiento o alegría. Bien, quiero agradecerlo y además decir que, con todo lo que ha dicho antes el presentador, decir que no se es nada sin los demás. Fijaos, los escritores no son nada sin los lectores, los políticos no son nada sin los votos, y así sucesivamente en todas las esferas sociales. Yo, si soy algo, que lo dudo, soy gracias a los demás. A veces me pregunto qué hubiese sido de mí de no haber tenido una familia como la que tuve, una familia lectora, una familia que le gustaba conocer el mundo y que precisamente por eso me llevó pues, en mi primer viaje a Jaca y yo quedé inmantado delante de una librería. Mi padre vio lo que miraba, entró, compró el objeto y desde entonces ese objeto, que se llamaba 20.000 leguas de viaje submarino, ha sido el objeto que ha regido mi vida, porque me abrió a la lectura y me abrió a la literatura. También me pregunto qué hubiese sido de mí sin los profesores que tuve, tanto en el instituto como en la universidad. Recuerdo un profesor que me prestaba los libros de su biblioteca y que una Semana Santa me prestó la Anábasis y a partir de ese momento yo empecé a devorar toda la literatura grecolatina. Tengo que recortarlo porque si soy algo en la literatura también él tiene la culpa. Como lo fueron también profesores de universidad. Pienso en García de la Concha, Víctor García de la Concha, o pienso en la catedrática Pilar Palomo, o pienso en el amigo Agustín Sánchez Vidal, que leyeron mis primeros relatos y que también leyeron mis primeros bocetos. Sin ellos, a lo mejor yo no hubiese seguido el camino literario. También pienso que hubiese sido de mí si no hubiese conocido a gente de la cultura y hubiese estado con ellos, gente de la cultura y del periodismo, y no hubiese estado con ellos, como por ejemplo Eloy Fernández Clemente, José Antonio Labordeta, en los años de Andalán, del cual pasé a El Día, al periódico, al Heraldo durante más de 2 décadas, y que allí me pulí como crítico literario, no sé si bueno o malo, pero al menos hice de crítico literario y saboreé la literatura también de esa forma. Y también querría citar a mis compañeros profesores y a mis compañeros escritores, porque sin ellos la alegría más grande que he tenido en mi vida, que es el programa pedagógico Invitación a la Lectura, no hubiese sido posible. No hubiese sido posible entrar en Aragón llevando pues casi 600 escritores a lo largo de los años, de 25 años, a institutos, a bibliotecas, a instituciones, a cajas de ahorros. Es decir, sin ellos yo no sería nada. Por lo tanto, este es un premio, aunque está dado de forma individual y ha recaído en mi persona, es un premio compartido, es un premio colectivo. Lo dicho antes, sin los demás no somos nada. Bueno, voy a acabar. Y voy a acabar como he empezado, agradeciendo y al Ayuntamiento de Monzón, a su alcalde, agradeciendo a los organizadores, Olga, y agradeciendo a todos los lectores y a todos los que aman a la literatura, porque sin ellos no vivimos. Y también intentando dar un mensaje de apoyo a eventos como este, y creo que va a llegar a los 100, estamos en los 29, habrá que llegar a los 100, y por lo tanto, larga vida a la Feria del Libro Aragonés de Monzón. Muchas gracias, un abrazo amigos y hasta luego. Dice, me he pasado, digo, no, en absoluto. Dice, digo, ¿quieres el premio? Dice, no, el vino. Digo, está bien.
Bien, en teoría aquí deberíamos finalizar, pero este año hay una excepción. Como si se tratase de un galardón a título póstumo, entiendan el paralelismo con los premios que acabamos de entregar, la dirección de la FLA y el propio Ayuntamiento de Monzón abren aquí un hueco antes de la clausura musical de Ángel Petisme para rendir un sencillo y emotivo homenaje a un escritor aragonés y en aragonés que ha dejado profunda huella en esta tierra, tanto con su escritura como con sus trabajos de investigación histórica y etnográfica. Saben bien de quién hablo, del alcoleano Ángel Conte, fallecido el pasado 23 de noviembre a los 81 años de edad. Probablemente el escritor en lengua aragonesa más reconocido, Conte lleva la aureola, y así lo reconocen sus coetáneos, de primera referencia de la literatura moderna en aragonés. Comenzó a escribir en esta lengua en los años 60 y en 1972 se ganó el favor de público y crítica con el poemario No deixez morir a mía voz. Participó en la fundación de la icónica revista Andalán y en la del Consello da Fabla Aragonesa y presidió los trabajos de la comisión que llevó a cabo la aprobación de una ortografía normativa del aragonés. Desde 2021 dirigía el Instituto del Aragonés, creado por el Gobierno de Aragón, y era miembro de la Academia de la Lengua Aragonesa. Escribo en aragonés porque tengo la necesidad de hacerlo, decía. Para perfilar mejor al homenajeado y su legado, suben al escenario Chus Raúl Usón y Marina Heredia, responsables de las editoriales Sordica y El Gato Negro, respectivamente. La primera llevó a imprenta la obra narrativa de Conte, desde 1992, y la segunda, básicamente, la poética. Se rumorea que pocos conocen mejor a un escritor que su editor. Veamos. Hola, buenas tardes. En nombre de, sobre todo de la pareja de Ángel Conte, de Ignacio, damos las gracias a la organización por este pequeño hueco que se ha hecho aquí en el último momento para recordar a Ángel Conte. A mi derecha está Marina Heredia, que es la editora de la obra poética. Ella ha rescatado, precisamente reeditó aquel mítico poemario No deixez morir a mía voz, que fue, por así decirlo, el primer libro en aragonés literario común de 1972 y publicado también en la mítica colección del bardo que dirigía Pepe Batlló. Y yo soy el responsable de la editorial Sordica, el que ha estado publicando básicamente su obra narrativa, lo que serían novelas y relatos. Creo que el mejor, como se suele decir, el mejor homenaje que se puede hacer a un autor o una autora es que su obra siga viva entre el público, y entre Marina y yo lo que vamos a hacer es leer algunos poemas, algunos de ellos en aragonés y otros en castellano. Hola, buenas tardes a todos y gracias por este paréntesis para recordar a Ángel. Ángel, además de todo lo que ya se ha dicho y de todo lo que leeréis o de todo lo que ya sabíais, Ángel era un hombre pleno, un hombre maravilloso, de esos que mejoran el mundo, de los que te hacen sentir bien. Para mí conocerlo fue un lujo que me acompañará ya siempre. Lo cierto es que fue duro el día que murió. Yo esperaba que pudiese tener unos días más de vida y darle un último abrazo, pero bueno, me quedo con el que me dio en julio en Vera, frente al mar, y eso me lo guardo para siempre. Ángel, yo conozco más al Ángel poeta. El primer libro que edité de Ángel fue una reedición, a su vez, de Luna que no lle luna, un libro que había publicado Nacho Escribín en la desaparecida editorial Eclipsados, que estaba agotado. Yo lo rescaté, se hizo una ampliación, él quería ampliarlo, se metieron muchos más poemas y también un estudio del autor y de la obra poética de Antonio Pérez Las Heras. Si ya éramos amigos antes, pues eso nos unió, porque fue el primer libro de la editorial, fue las primeras presentaciones en Zaragoza en la librería Portadores de Sueños y en Huesca en la librería Anónima, y con ese libro
fuimos a Madrid, a Barcelona y recorrimos desde luego todo Aragón y de verdad que fue un compañero de viajes inestimable. Después vino el rescate de No deseéis morir a mí a voz y fue muy divertido, si me lo permitís, ¿no? Porque él me decía, no, Marina, no, me avergüenzo de esos poemas, ¿no? Y yo le decía, no, hombre, que la gente lo busca, y era cierto, lo hemos reimpreso varias veces, y no lo tienen, ¿no? Solo lo tienen, pues, bibliófilos. Al final cedió, y cuando lo estábamos haciendo, corrigiendo, revisando, todo el tiempo me daba las gracias. Yo le decía, vale, pesado, gracias, ¿no? Me has reconciliado con mi poesía juvenil, ¿no? Y es cierto, y fue muy bonito ver ese proceso. El último libro que ha publicado en Vidas, Paisajes, que más bien fue como una voladora mía, el paisaje que tan importante era para Ángel, las costas del Mediterráneo, pero Alcolea, Las Ripas, en fin, todos los que lo habéis leído conocéis, sabéis de qué hablo, pero también el cuerpo, el deseo como paisaje. A mí eso me fascinaba, esa capacidad de él de convertir un torso desnudo en un paisaje, ¿no? Y de hacernos explorarlo. Y bueno, ahí lo tenemos, os voy y ya me callo. Yo voy a leer 2 poemas en castellano, porque aunque entiendo el aragonés no lo acabo de pronunciar bien. Entonces, como él siempre escribió en las 2 lenguas, incluso muchos poemas los traducía al catalán y al portugués, una lengua que amaba profundamente. Os voy a leer 2. Creo que uno, porque creo que refleja bien algunos de sus aspectos poéticos, y otro os contaré por qué. Este en castellano se titula Desde el origen, está escrito en Vera, en el lugar de la costa de Almería, el 11 de julio de 2022, porque Ángel fechaba y ponía la hora de sus poemas. Se titula Desde el origen. Volverán las fuerzas que se han ido y florecerán amapolas en cada primavera. Tal vez los paisajes de mi infancia sean los últimos en que me pierda, o quizás será el mar que ahora estoy mirando quien me abra el sendero definitivo. ¿Qué más da? Mar o tierra, infancia o vejez, si la vida desde el origen es un adiós continuo. Y el segundo es un poema que yo rescaté entre los cientos y cientos de poemas suyos que él me fue haciendo llegar, y que es un poema que escribió en Madrid el 17 de junio de 1977, el día que conoció a Ignacio Barroso, su pareja y un nombre estupendo. Se titula Esperanza nacida en Madrid. He abierto el pulso del tiempo y todo vuelve a su central destino, como si el mundo tuviese límites precisos. En tus manos, piernas, espalda, ahí me detengo, de ahí no salgo. Y el azul como fondo de esperanzas futuras casi en mi mano te alcanza. Muchas gracias y no deseéis morir a su voz. Gracias. Bueno, yo voy a leer 2 poemas en aragonés. Uno de ellos, como comentaba Marina, se publicó en esta nueva edición de No deixez morir a miña voz, que, como os he comentado, pues se publicó en Barcelona en el año 1972. Una edición muy pequeña, pero que inmediatamente tuvo muchísima repercusión pues, en los ambientes tanto poéticos como intelectuales del Aragón de aquella época. Os voy a leer uno de sus poemas más famosos, que se titula Mai, que en aragonés quiere decir madre. Esta canción le puso música Gabriel Sopeña, un músico aragonés de Zaragoza, y algunas veces ha sido interpretada por Manolo García, uno de los miembros de El último de la fila. Lo podéis escuchar en YouTube. Y dice así:
Mai, mírame as mans, las trayo buedas, lasas da mar. Son dos alas dun viejo pardal que no puede ni siquiera volar. Mai, mírame os huellos, no cielo perdius nun fondo silencio. Son dos purnas blincadas do fuego que no alumbran ni matan o chelo. Mai, mírame el alma, aflamada de xete e xuta de esperanza. Y un campo labrau aunque noi crexen que hai llagas que punchan a vida di matala. Mai, mírame a yo. Me reconoces, Mai? Fue o tuyo ni non, ue soy un hombre que no sé cómo soy. Mai, me reconoces, Mai, ni siquiera tú. Y el último poema de este No deixed morir a mía voz dice así: Cuantoz seigaz salius ao mío paso con o puño en talto e o riso mego na boca. Cuan aigaz crevau pa siempre o mío mundo chicorrón que hebe feito sin esperanzas de aplanar fronteras. Cuantoz seigaz cara talló con a certanidad de conoixeme. Cuando miedo no exista e yo haiga trafegao a seguridad que dinantes me vas dau, rancaré a fuella zaguera e meniré a chitare as simiens, as ti, aunque dengún m'aguarde. Gracias y viva Ángel Conté. Pedro, Ramón, Isaac, Jairo, piden una foto de grupo, si sois tan amables. Driving this road down to paradise, letting the sunlight into my eyes. Our only plan is to improvise, and it's crystal clear that I don't ever want it to end. If I had my way, I would never leave. Keep building these random memories, turning our days into melodies. But since I can't stay, Jairo y Isaac, ¿os quedáis? Tú también, Olga, no te vayas. these fragments of time, everywhere I Dos palabras de go. Jairo. Vaya responsabilidad cerrar ahora esto. Nada más, sobre todo estoy abrumado primero por la cantidad de gente que he conocido. Al primero que tengo que agradecer es a Isaac, porque el día que confió en mí para ser concejal de ferias, la verdad que sabía lo que se me venía encima, pero hasta esta semana no he sabido realmente lo que iba a ser. Y de hecho, el haber conocido a tanta gente, tener la oportunidad de haber estado rodeado, de haber compartido momentos, aunque sean breves, con tanta gente tan inteligente que ha hablado de su vida, de sus libros, estoy abrumado y me siento empequeñecido porque me doy cuenta de la cantidad de libros que quedan por leer y no sé si vamos a tener vida para eso. Y nada más, agradecer a todo el mundo que ha participado, a Merche, a todo el equipo también, desde Pedro, Lorenzo, todos, sobre todo a Olga también, que muchas gracias porque es muy fácil trabajar contigo, la verdad. Aporta serenidad, claridad y bueno, y la verdad que da gusto porque hace las cosas más fáciles. Ahora solo te pido que te cuides esa voz, por favor, porque ya el lunes no podía hablar y yo no sé cómo has hecho ahora para recuperarte. Y nada más, que muchas gracias. En el 29 edición, el año que viene la 30, la tenemos que hacer grande, muy grande, más grande todavía. Con que muchas gracias a todos. Me pide Olga que clausure por ella porque no tiene voz. Yo me sumo a los agradecimientos de Jairo y como muy bien decía Ramón, no seríamos nada sin los demás.
y todo el esfuerzo, todo el cariño, toda la pasión que le ponemos desde el Ayuntamiento y la organización a esta feria no sería nada sin todos ustedes, sin todo el público que nos acompaña y, por supuesto, sin todos los escritores, sin todos los libreros, sin todos los ilustradores, sin todas las editoriales. Y es a ellos a quien nos debemos y es a ellos a quien esta feria les quiere poner en valor y quiere resaltar todo el talento cultural que tenemos en nuestra tierra, en Aragón. 29 años que se dice pronto y que pasan volando, pero que sin embargo ya son una fecha muy importante. Y nos sentimos profundamente agradecidos de que durante estos 29 años hayan confiado en nosotros todos los escritores, como decía, todas las editoriales, todos los libreros, y, por supuesto, todos nuestros vecinos y todos los visitantes, los miles de visitantes de todo Aragón, pero también de nuestras comunidades vecinas que durante estos años nos han acompañado. Y mi agradecimiento va para todas esas personas que desde la primera edición han estado acompañándonos y han hecho posible esta feria. Jairo coge el testigo este año y ya ha visto lo que es la Feria del Libro Aragonés, toda la organización y todo el trabajo que conlleva. Olga, por supuesto, es una fiel colaboradora y alma mater también de la feria, pero veo también por aquí a Chorche y veo a otros tantos que durante estos años, como decía, han hecho posible que hoy estemos aquí. Afrontamos ya la edición, la 30ª, los 30 años de cara al año que viene, y ayer un medio de comunicación titulaba que Monzón se convierte durante este Puente de la Constitución en la capital de las letras aragonesas. A todos ellos, a todos los que hacen posible que el talento cultural en Aragón vaya a más, se visibilice y le sigamos dando voz propia y fuerza, les agradezco de corazón su participación y su colaboración. Y a todos ustedes espero que hayan disfrutado tanto como nosotros en la organización de esta feria. Mis últimas palabras para la familia de Ángel Conte. No podíamos terminar esta edición sin su recuerdo, porque desde el pasado 23 de noviembre nos dejó. Y, por supuesto, un paisano nuestro, medio cinqueño, de orillas del río Cinca y de aquí al lado de la tierra, pues no podía no tener este hueco y queríamos que fuera el culmen final de estos 29 años. Así que nuestro recuerdo siempre y cariño para Ángel, pues su familia que está aquí representada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y, por supuesto, a los premiados, a Ramón Acín y a Cedro, felicidades por sumaros a la lista de premiados y de reconocimientos de nuestra Feria del Libro Aragonés. Y, como se decía anteriormente, 29 años, encaramos la 30ª edición y por muchos más años de vida. Muchísimas gracias. Después del alcalde no debería hablar, pero no puedo resistirme a contar una batallita de abuelos. Y mucho más viendo allí al fondo a Chorche Paniello. Ojo al dato. Los más mayores os acordaréis de la Sala Goya, los pequeños no. Era una sala que estaba al lado del Vianeto, donde está ahora Hacienda. Pues hace 29 años, tal día como hoy, allí estaba cantando José Antonio Labordeta, que era amigo de Chorche Paniello, y Chorche consiguió que viniera para clausurar la primera feria del libro aragonés. En la 29ª edición, Ángel Petisme no lo hará mejor, o peor, vaya. Muchas gracias. Buenísimas tardes. Yo no vine el primer año de la Feria de Monzón, pero casi ya formo parte de ahí, de la Uralita y del tal, porque creo que vine hace 26 años. Y siempre me ha hecho muy feliz esta ciudad. Bueno, de hecho, mi hija adoptiva nació aquí, Alba. O sea que con eso os cuento todo. Vamos a empezar con, sin más dilatación, como diría aquel, empezamos cantando y luego ya nos presentamos. Venga. A Ulises, a Sinbad, a Marco Polo he preguntado desesperadamente, a los dioses errantes, a todos los vagabundos del amor.
etíopes, lestrígones y lotófagos, a todos los cautivos de los vientos solares. Así Noé al varón de Munchausen halló en el largo desesperadamente a replicantes, soñadores y malditos. He preguntado desesperadamente por el camino de vuelta del país de los muertos, pues en vida se me olvidó decirte, con las prisas y los atropellos, que tú eres el mal más grande de la tierra, el hombre más tranquilo y no John Wayne, la piedra alucinada y el séptimo sentido, la piedra alucinada y el séptimo sentido. Ni el vellocino de oro, ni el grial, ni los filtros de Circe, ni los paraísos prometidos te llegan a la altura del botín. Y tiemblo al recordarlo, si volviera a la vida, si cruzara el espejo, siquiera unos minutos, no me demoraría en zambullirme por tu respiración y en buscar en tus ojos todas las latitudes, las benéficas olas, los mapas de la memoria, la piedra alucinada y el séptimo sentido, la piedra alucinada y el séptimo sentido. Cyrano, Stephen Dedalus, a Gulliver. He preguntado a Sinué, al varón de Munchausen, a John el Largo, desesperadamente, por el camino de vuelta del país de los muertos, pues en vida se me olvidó decirte, con las prisas y la fugacidad, no hay más viaje, ni más camino, ni más sol que tu juventud, tu compromiso, tu sinceridad. Bueno, esta iba para tantísimos amigos con los que comimos, cenamos y nos juntamos firmando: Ángel Conte, Ángel Guinda, Félix Romeo, Javier Tomeo, José Antonio Labordeta, Eloy Fernández Clemente. Supongo que tendréis muchísimos más nombres de escritoras y escritores que os vienen a la cabeza y que ya no están con nosotros. Pues para ellos les hemos hecho este pequeño homenaje. Y ¿qué hacemos? Solo tengo un corazón. Anda. Pues no sé dónde está. He perdido la canción que iba a hacer ahora. ¿Solo tengo un corazón? Eso es lo que has puesto tú. Solo tengo una tablet. Me va a pasar como a Sira Rego el día que tomo posesión, ¿no? No sé. He perdido... Solo tengo un corazón. Bueno. Creo que me acordaré. ¿Eh? Venga, bueno. Venga. Vamos. 1, 2, 3...
ya no hay pecado, pero yo soy ateo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Solo tengo un corazón y una cabeza para desear, y no los pienso colgar en una barraca de tiro en la feria. Cuando los idiotas hablan de libertad, hay que tomarse otro martini seco, una nueva guerra en nombre de la verdad. Hay que tomarse otro martini seco. Parece que el diablo se ha mudado a internet, pero yo soy ateo, gracias a Dios. Parece que el diablo se ha mudado a internet, pero yo soy ateo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Solo tengo un corazón y una cabeza para desear, y no los pienso colgar en una barraca de tiro en la feria. Solo tengo un corazón y una cabeza para desear, y no los pienso colgar en una barraca de tiro en la feria. Solo tengo un corazón, solo tengo una cabeza, solo tengo un corazón, solo tengo una cabeza. Gracias. Venga, sin miedo, sin más dilación. Quiero hablar de todo eso que me atenaza y me da miedo. Y porque dicen que cantando salen los demonios del cuerpo. Estoy ardiendo en el agua, estoy ahogándome en el fuego. Hoy quiero hablar del río de ámbar que me atrapó como a un insecto. Quizás alguien metió mi foto dentro de un congelador. Alguien me odia y no conozco su rostro en el retrovisor. En el retrovisor. Miedo a perder la razón, miedo de la soledad, miedo de hacer el amor. Tengo miedo, Pilar, miedo de ser tan feliz, miedo de mi libertad, miedo a no saber de ti. Tengo miedo. Hoy la ciudad está tranquila, el sol se pone y el mar brilla, pero me buscan los fantasmas que bajan por las cañerías. Quizás un dios fue quien clavó la
dejas en mi corazón. Y el muñequito se pregunta si él me soñó, ¿qué le hice yo? ¿Qué le hice yo? Miedo a perder la razón, miedo de la soledad, miedo de hacer el amor, tengo miedo, vida, miedo de ser tan feliz, miedo de mi libertad, miedo a no saber de ti, tengo miedo. No, Pedro, que te decía, la voz si me la podían subir un poquito aquí en monitores. Bueno, vamos, hemos hecho algunas canciones del disco de Buñuel del Desierto, que traíais por aquí unos amigos, ¿verdad?, de Lleida, y ahora vamos a hacer una que se llama Los Olvidados, y que, vaya, se puede cambiar, hay tantísimos olvidados. El estribillo dice algo que yo creo que viendo la televisión estos días y viendo Gaza, el estribillo dice: debajo de tu cama hay un cadáver de un olvidado, una flor de la calle, una gota de sangre en tu zapato. Yo creo que mientras supongo que los ciudadanos estamos muy motivados y estamos en contra, incluso algunos hacemos un poco de boicot a las políticas genocidas, tal. Pero lo que es cierto es que nuestros gobernantes de Occidente están mirando para otro lado, ¿no? Y esos son los hijos de la chingada a los que me refiero. Los olvidados. Un, dos, tres, un, dos, tres. Nosotros somos los olvidados, somos los perros abandonados, esos recién nacidos en los containers, o el viejo que hay tirado en la gasolinera. Una boca menos que alimentar, una boca menos, una boca menos. Nosotros somos los olvidados, los refugiados, los desechados. Ya no somos noticia del telediario, el circo y la basura de lo cotidiano. Las luces de la vida no nos besaron, no nos besaron, no nos besaron. Debajo de tu cama hay un cadáver de un olvidado, una flor de la calle, una gota de sangre en tu zapato. ¡Ándale, Lupita! Nosotras somos las olvidadas, Juana, Lupita, Lidia, Esmeralda, las manzanas podridas que destinaron
a la prostitución y la venta de órganos. Una boca menos que alimentar, una boca menos, una boca menos. Debajo de tu cama hay un cadáver de un olvidado, una flor de la calle, una gota de sangre en tu zapato. Siguiente estribillo, ya lo cantamos todas y todos. Y los perritos falderos siguen bailando, mientras 100 músicos tocan, subidos en los andamios. Y el carrusel del dolor sigue girando. Los hijos de la chingada miran siempre hacia otro lado. Ahí vamos. Debajo de tu cama hay un cadáver de un olvidado, una flor de la calle, una gota de sangre en tu zapato. Ahora a ver vosotros. Debajo de tu cama hay un cadáver de un olvidado, una flor de la calle en tu zapato. Debajo de tu cama hay un cadáver de un olvidado, una flor de la calle, una gota de sangre en tu zapato. Mejor. Bueno, ¿estáis bien? Chicas, chicos, ¿sí? Me estaba acordando. Chorche, ostras, qué buenos raticos, qué alegría verte. Hace 11 años, ¿os acordáis que se hizo viral y fue trending topic la historia del Ecce Homo, ¿no? De Borja, ¿no? Y, bueno, todos nos reímos muchísimo, algunos que pensarán que aquello fue un atentado al arte y demás, pero claro, ¿y por ejemplo, por qué ahora los chavales jóvenes que protestan contra el cambio climático y tiran una lata de tomate contra un cuadro, los meten en la cárcel? ¿Y por qué a Cecilia pues se le llenó la casa de japoneses y venían todos los japoneses ahí en aviones, en autobús y tal? Bueno, los poetas o los músicos tenemos también un poco el compromiso de ver la realidad con otros ojos. Yo cuando vi aquella noticia, me despepité por los suelos como todos, pero luego le di una vuelta y dije, ostras, esto es una historia de amor preciosa, ¿no? Y a quién más y a quién menos no nos gusta que estamos ahí abandonados en la iglesia y tal, no nos gusta que nos den una manita de Titan Lux, ¿no? Porque eso en realidad es el amor. Y esta canción habla de eso, habla de la relación entre la criatura, el monstruo, aquel paquirrín que dejó Cecilia, que ojo, que pinta muy bien, que es amiga mía y yo la quiero muchísimo. Y hicimos un videoclip que está por ahí por internet, lo podéis buscar en YouTube. Y ese Ecce Homo lo hubiese niquelado, pero claro, la cosa es que se fue de vacaciones, lo dejó ahí todo un poco preparadico y creo que vino una periodista del Heraldo y entonces saltó la noticia, ¿no? Bueno, Ecce Homo. Venga.
quise que vinieses a la ermita y cosieses mis cicatrices con agua bendita. Ecce homo, mírate bien es hecho. Un ecce homo erectus. Yo soy tu ecce homo, monigote un memo. Tú eres Mary Shelley y yo Carlo. Soy tu ecce homo, un freak de tomo y lomo, la oscura criatura del amor. Haz de mi cariño una obra de arte. Date maña y tino en destrozarme. Piensa en los beneficios, mi diosa de aguarrás, porque me pudro de vicio y soledad. Ni el moscón y Saura, ni el grito de Duarmund, nadie me restaura como tú, moderno Prometeo del museo de feos, belleza del escombro y del deseo. Ecce homo, yo solo quiero ser tu ecce homo erectus. Yo soy tu ecce homo, un monigote, un memo. Soy David el Domo y Polifemo. Soy el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Súbeme al crucifijo que yo te canto. Haz de mi cariño una obra de arte. Date maña y tino en destrozarme. Piensa en los beneficios, mi diosa de aguarrás, que me pudro de vicio y soledad. Ecce homo, me llaman al pasar, como dice. Ecce homo erectus. Ecce homo, yo solo quiero ser tu ecce homo erectus. El año pasado cumplíamos eso, 25 años desde de aquel disco que tantas alegrías nos dio no solamente en Aragón, sino en el resto del Estado. Y bueno, que me ganó el cariño de mucha gente con aquellas canciones como El Tranvía Verde, El Calendario Zaragozano, todo esto. Bueno, pues no sé por qué razón esta canción que vamos a interpretar ahora no la grabé, se quedó directamente allí en una maquetilla en el disco duro, supongo que porque teníamos muchas canciones para grabar. La canción se llama Otro Aragón, ¿vale? Pero no me hagáis mucho caso, porque decir que no estoy haciendo una crítica al Aragón actual, es como yo veía otro Aragón hace 25, 26 años, que igual sí que han cambiado cosas en Aragón, de verdad, ¿no? ¿O no? O igual seguimos con algunos problemas más que endémicos.
Porque, por ejemplo, esto de hacer una estación de esquí, unir una estación de esquí cuando ya sabéis que no hay nieve, porque no hay nieve, coño, porque estamos en pleno cambio climático, pues bueno, pues como que no tiene mucho sentido, ¿no? Y entonces esos despropósitos, pues me recuerdan otras cosas que hemos hecho en Aragón en el pasado, como pasar la piqueta, por ejemplo, por Zaragoza y cargárnosla solo con el fin de especular. Bueno, pues otro Aragón. Podéis bailar, ¿eh? Piedras del Cinca te dejo, besos y migas de pan. Si cruzas por el espejo, a otro Aragón llegarás. Allí saltan los bucardos y cruzan por el glaciar. O hay pueblos abandonados y casas sin ocupar. Nos llenaron de entusiasmo las tribus que trajo el mar. Allí no habita el olvido, ni el rencor ni el victimismo. No se cierran las escuelas y se abren más asilos. Allí no quedan Saturnos que arrojan fuera sus hijos. Ahí vamos. Piedras del Cinca te dejo, besos y migas de pan. Si cruzas por el espejo, a otro Aragón llegarás. Allí bajan las navatas por el río sin vertidos, por las acequias el agua, buscan orillas y molinos. Y no hay camiones cisterna que vienen con el estío. Las viejas hacen calceta y esperan en el andén a los nietos que regresan en el ave de Teruel. Pasan las grullas cantando que Alodia quiere a Jamel. Piedras del Cinca te dejo, besos y migas de pan. Si cruzas por el espejo, a otro Aragón llevarás. Suenan albadas y danzas a ritmo de cumbia y vals. Un crisol de sangres juega en la calle Libertad. Pasa con su bicicleta silbando Mauricio Aznar. Allí no viven caciques ni reyezuelos del odio, ni marionetas serviles que comen de nuestro expolio. Allí no llevamos puesto el cachirulo en los ojos. Piedras del Cinca te dejo, besos y migas de pan. Si cruzas por el espejo, a otro Aragón llegarás. Piedras del Cinca te dejo, besos y migas de pan. Si cruzas por el espejo, a otro Aragón llegará. A ver, a ver. A ver, que me siento.
siento, no porque esté cansado, sino porque soy mayor. Qué mayor estoy, Teresa. Vamos a hacer una canción de aquel disco de Cierzo a la que le tengo mucho cariño. Es una baladica, ¿no? Estamos todos en sintonía. De madrugada, como una niña asustada, nos mirabas. Tomabas nuestras manos y apretabas. Y tu sonrisa se derramaba dulce tras la mascarilla. Pero seguías hablando por los codos. Y no sabíamos que te estabas despidiendo poco a poco. Y no entendíamos que nos dabas las gracias con los ojos. Golpes de mar vienen y van. Golpes de mar. Los dioses quitan, los dioses dan. Golpes de mar. De madrugada, la muerte puta canta bien su partitura y posa en tu sien sus comisuras. De madrugada el cirujano arrancó las esperanzas y nos fuimos en silencio derrumbando. A las mujeres les dolían los ovarios como nunca, y los hombres buscábamos rincones en penumbra. Golpes de mar vienen y van. Golpes de mar. Los dioses quitan, los dioses dan. Golpes de mar. De madrugada, el Rías Altas cruza por las tierras verdes. Llevamos tus cenizas aún calientes para enterrarte en esa costa de la muerte que tú amabas, junto a las barcas, junto a la casa de Pondal donde jugaba. Golpes de mar vienen y van. Golpes de mar. Los dioses quitan, los dioses dan. Golpes de mar, golpes de mar. Vienen y van. Golpes de mar. A veces río por no llorar.
de mar, golpes de mar, golpes de mar. Es la hora de presentar, por ejemplo, al señor Julio Calvo en la guitarra y en las voces. Thank you. Y a la señora y maravillosa madre de familia de Cuba, traigo un cantar en el piano, en los coros, una maravilla de músico. O se dice música. Se puede decir música. Se dice de todo, ¿no? Según. Maribel Vistel, un aplauso. ¿Qué hacemos? Venga, todo fluye, ¿no? Todo fluye, sí, sí. Por ejemplo, que te gusta a ti esa. Me encanta. Julio. Estoy aquí en este banquete de whiskería y no sé, bueno... Y te falta el whisky, ¿quieres decir? Sí, me falta el whisky y yo es que nunca he sido de whiskería, ¿no? No, alterne. Dale. Viaja la luz cuando se abren tus ojos y me miras. Me gusta ver mis aguas en tu azul, mi vida reflejada en tus pupilas, y el tiempo que nos queda lo quiero celebrar, navegando en tu risa hasta llegar al mar. Velocidad viaja la sangre cuando mi boca desemboca en ti. Dímelo, cariño, tú que sabes la ciencia de hacer fácil el vivir. Si soy niebla o rocío, si soy nieve o vapor, la fuerza que me empuja tiene tu voz. Todo fluye y nada es, en el baile y en el amor, frágil y hermoso, solo sé que tú me haces mejor. ¿A qué velocidad corre la tinta que hunde a un hombre de papel? Palabras que mi alma necesita, tú sabes escribir sobre mi piel, y el tiempo que nos queda lo quiero celebrar, navegando en tu risa hasta llegar al mar. ¿A qué velocidad viajan las nubes y caen en tu pubis sus semillas? ¿A qué velocidad corren las sombras que se dejan llevar y se suicidan? Si soy niebla o rocío, si soy nieve o vapor, la fuerza que me empuja tiene tu voz. Todo fluye y nada es, en el baile y en el amor, frágil y hermoso, solo sé que tú me haces mejor. Venga, todo
que tú me haces mejor, que tú me haces mejor, que tú me haces mejor, que tú me haces mejor. ¿Cantáis o no? Que tú me haces mejor, Que tú me haces mejor. que tú me haces mejor, Que tú me haces mejor. que tú me haces mejor, que tú me haces mejor. Bueno, estamos ya llegando a esa hora en la que, bueno, uno no sabe si carraspear, si toser, si decirle, ¿cómo le digo yo a este? Me da vergüenza levantarme y tal, ¿no? Porque tampoco me mata, no me ha pellizcado, ¿no? Ya le hemos dejado cantar 6 o 7 canciones. ¿Cómo le digo que me quiero ir a cenar? O que he quedado con los colegas y que lo que me apetece es Cuerpo de Jota, que mañana es sábado, sabadete, y el puente continúa y tal y tal. Bueno, pues, no sé, dejad de cantar, por ejemplo. Ya no cantes. Miradnos raro. Tiradnos... ¿qué nos vais a tirar? No. ¡Libros! ¡Venga, libros! ¡Ahí va! No, bueno, si aguantamos un poquito más, pues pasamos un rato y luego pues nos damos unos besos, unos achuchones. Celia, que es mi chica, ha traído también discos y libros y ya está. Vamos a hacer una vieja canción que yo creo que alguno, ya han cambiado las generaciones, que ya ha cumplido 26 años y que se llama... os invito a ir con esta canción y con estos versos y con nosotros a la Casa del Pueblo, las vacaciones, el veranico, que ya se echa de menos otra vez, ¿no? Donde muere la carretera. 1, 2, 3. La abuela me recitaba romances junto a la hoguera y Cayo siempre me daba de propina una peseta. Las gaseosas, el tigre, los cromos del chocolate, juegos reunidos, Heiber y Vilanus en el aire. Y el calendario zaragozano dice que no es año de aguas y los domingos el virginiano en la vanguardia del bar de la plaza donde muere la carretera. Muy pocos quedan donde muere la carretera. Alguien me espera. A ver esas palmas. Los sábados por la tarde subía el coche de línea cargado de forasteros, leche en polvo y noticias. Tiempo de 7 secretos y de juguetes baratos que ni el bombero torero ha conseguido apagarlos. Y el calendario, ¿cómo dice que no es año de aguas y los domingos el virginiano en la vanguardia del bar de la plaza donde muere la carretera. Muy pocos quedan
se trilla en las eras y en el granero se oxida mi pequeña bicicleta. Los días claros se ve el Moncayo desde detrás de la iglesia y espanta pájaros alucinados. Sonríen a las cigüeñas y el calendario zaragozano dice que no es año de aguas y los domingos el virginiano en la vanguardia del bar de la plaza donde muere y pocos quedan donde muere la carretera. Alguien me espera. Venga, vamos a hacer una canción más vieja todavía que esta que os hemos cantado, que la compuse en otra crisis. Me parece que la compuse para en el año 93. Y estaba viendo yo unas imágenes entonces de la guerra de los Balcanes y cómo introducían a unos hermanos en un campo de minas. Y los soldados serbios les disparaban mientras su madre, la madre de esos chavales, estaba contemplándolo y les disparaban a los pies. Y aquello me parecía una metáfora, aparte de cruel, de lo que a veces siguen haciendo con nosotros, que es que seguimos bailando en campos minados y que siempre, en todas las crisis, al final, los de abajo somos los que la pagamos. Igual que las guerras. Venga, bailando en campos minados. No nos pongamos tristes. Venga, no bajemos la guardia. Mira que me pongo de pie, ¿eh? Vendo mi alma apostada en una esquina a quien me ponga carne de gallina. Bajo los puentes, bajo las estrellas, en los hospitales, en las residencias. Vamos tirando, Señor, vamos tirando, soportando los palos que van dando, desahuciados y sin ilusiones. Solo me quedan estos dos ovarios, siempre nos toca a los mismos. Bailar en campos minados, desfilar por el abismo. Bailar en campos minados. Tiempo muerto, pido tiempo muerto. Cuando hay hambre no tengo sentimientos. Bajo los puentes, bajo las estrellas, que cada palo aguante su vela. Vamos tirando, Señor, vamos tirando, con tensa calma en la cola del paro, sumergidos y sin soluciones. Solo me quedan algunas canciones,
siempre nos toca los mismos. A ver ese estribillo. Bailar en campos minados, desfilar por el abismo. Bailar en campos minados. Vamos a rapear. Ocupas yoquis, maricones y poetas, insumisos y aprendices, ilegales, no, cooperativistas, obréricos, atléticos, psicóticos, actóricos, gurtélicos, peligrosos y colíticos, suméricos son muy chicos que esperican, palábricas, no, acciónicas. Y bam, bam, van a por ti, bam, bam. Van a por ti, bam, bam, van a por ti, bam, bam, van a por ti, van a por ti. Buenos días tengan todos, siempre nos toca los mismos. A ver cómo dice el estribillo. Bailar en campos minados, desfilar por el abismo. Bailar en campos minados. Los de Jay la ven, ¿eh? Siempre nos toca los mismos. Bailar en campos minados, desfilar por el abismo. Bailar en campos minados. ¡Bravo! Yo me estaba oyendo raro. Va, vamos. Ahí vamos, estamos. Ven, amor, volvamos a esa noche medieval. Llevo 1000 mapas en el corazón, bajo la Vía Láctea. Echa a andar por esas piedras que hablan en latín. Tu cuerpo como un pan, yo quiero abrir bajo la Vía Láctea. Por ese puente de las estrellas, a veces duele tanta inocencia, atravesando los siglos, los puertos y las fronteras, cayendo como el rocío que nos entrega bajo la Vía Láctea, bajo la Vía Láctea. Ven, amor, puede que estemos solos, pero sé que hay un misterio inmenso al caminar bajo la Vía Láctea. Deja atrás tus dioses, tu verdad, tu religión. Ellos son los que siembran el horror bajo la Vía Láctea. Por ese puente de las estrellas, a veces duele tanta inocencia, atravesando los siglos, los puertos y las fronteras, cayendo como el rocío que nos entrega bajo la Vía Láctea, bajo la Vía Láctea. Sabrás,
Somos libres con la imaginación, existe más de una realidad bajo la Vía Láctea. Bajo la Vía Láctea, bajo la Vía Láctea, sigue tu camino. Bajo la Vía Láctea, somos peregrinos. Bajo la Vía Láctea, no te detengas. Bajo la Vía Láctea, tú solo sueña. Bajo la Vía Láctea, bajo la Vía Láctea, bajo la Vía Láctea, bajo la Vía Láctea. A ver vosotras. Bajo la Vía Láctea. Muy bien, bravo. Os frustraremos los sueños, os haremos depresivos, robaremos el futuro y además nos votaréis. Os quitaremos derechos, os bajaremos los sueldos, nos llevaremos la pasta y además nos votaréis. Hey, mira tú, y además nos votaréis. Nos gusta veros así, bien cogidos por los huevos. Ni la luz puede escapar de los fantasmas del miedo. La palmaréis en urgencias, os quedaréis sin escuelas, os robaremos los hijos y además nos votaréis. Os llenaremos las calles de sangre y antidisturbios, os forraremos a hostias y además nos votaréis. Hey, mira tú, y además nos votaréis. A ver, tacos, nos gusta veros así, bien cogidos por los huevos. Ni la luz puede escapar de los fantasmas del miedo. Nos gusta follaros bien, porque el poder es joder. Cabrones, que se está bien en el agujero negro. Os mentiremos 1000 veces y volveréis a creer con la fe del carbonero y además nos votaréis. Nos pillaréis infraganti, nunca podréis probar nada. Somos la ley y la trampa y además nos votaréis. Hey, mira tú, y además nos votaréis. Nos gusta veros así, bien cogidos por los huevos. Ni la luz puede escapar de los fantasmas del miedo. Nos gusta follaros bien, porque el poder es joder. Cabrones, que se está bien en el agujero negro, en el agujero
agujero negro. Pilar y domingo, luna de miel en un automotor. Pilar y Angelito en un cine paradiso de Aragón. Pilar de rodillas fregaba con lejía en almacenes. Pilar sonámbula, quinielas escribía en las paredes. Ay, galán, y vivo en el recuerdo de tu amor, para seguir sin ti de otra manera. Y ahora sé que soy semilla de tu luz y tu pasión, el huérfano más feliz de la tierra, el huérfano más feliz de la tierra. Pilar se asomaba siempre al balcón para darme su adiós. Pilar y la lejía me hicieron limpio de corazón. Pilar y Fabiola, fuegos artificiales junto al Ebro. Pilar me llamaba a veces en mitad de los conciertos. Ay, galán, y vivo en el recuerdo de tu amor, para seguir sin ti de otra manera. Y ahora sé que soy semilla de tu luz y tu pasión, el huérfano más feliz de la tierra, el huérfano más feliz de la tierra. Pilar sonreía, entonces todo podía pasar. Con Pilar te sentías seguro y amparado de verdad. Pilar, ya enferma, cantaba esta tarde vi llover. Pilar, el otoño vi llegar, al mar oí cantar y no estabas tú. Y no estabas tú. Y vivo en el recuerdo de tu amor, para seguir sin ti de otra manera. Y ahora sé que soy semilla de tu luz y tu pasión, el huérfano más feliz de la tierra, el huérfano más feliz de la tierra. Pilar, adiós galán,
vienes conmigo, no cantes el Pilar, Pilar, con ella quedo en los sueños, Pilar, yo no te olvido, Pilar, qué lujo haberte tenido, Pilar, adiós galán, Pilar. Gracias. Ya está. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, mira, la Celia me dice que tenemos libricos y discos, que nos lo hemos pasado muy bien. Nos hemos ido al camerino y ya habéis pedido otra o no. Es que sois unos desustanciados. No habéis, no, ¿ya cortamos? Tranvía, ¿qué? Venga, hacemos el tranvía verde, se la dedicamos a toda la gente de Monzón, a todos los escritores que habéis venido, a todos los libreros, los editores, a toda la organización, gracias desde los principios de la feria del libro, desde Chorche, ¿no? Y, oye, ¿no ha venido Vicente Guerrero? Dile que es un desustanciado y es un rojo soso. Coño, a Olga, a Jairo, al ayuntamiento. Vámonos con el tranvía verde. Ay. Bueno, esta sí que la sabéis un poco, ¿no? Más o menos. Vamos, hacemos una entradica de... Hazla tú como quieras. Sí, por ejemplo, hacemos una entrada instrumental de... Que venga Gracián con las putas del tubo, Marcial y la Meyer, Aranda y Saput, que suba Miguel con su amada Berlintonia, Cajal y Servet con el pastor de Andorra. Que venga Perico con Fernando el Católico, Gargallo, Serrano y los 5 magníficos, que suba Florian, Imperio y Agustina, Martínez Soria y oscuras golondrinas. El país que somos se nos muere a chorros. Avisad a todos. ¡Ahí vamos! Volvemos a casa, al duro y seco noreste, con las luces del alba, llegará el tranvía verde. Que venga el Morico con Costa y con Tristana, Alfonso Ramiro, San Jorge y la Forana, que suba Durruti con el Papaluna y Supermaño con Fleta y con Lanuza. Que venga la Manja con Maridelis, Sender, La Bordeta, Jarnés y Nazarín. Que suban los Jimeno, los Saura y Palafox, con San Valero y Segundo de Chomón. País que somos se nos muere a chorros. Avisad a todos, vamos, que volvemos a casa, al duro y seco noreste, con las luces del alba, llegará el tranvía verde. Que suba Luis Buñuel y el barón de Munchausen, los Argensola y el ángel de Mauthausen, que monten los templarios, los amantes, los furtivos, los infanticos y aquellos que me olvido. Que volvemos a casa, al duro y seco oeste, con las luces del alba, llegará el tranvía verde.
las luces del alba llegará el tranvía verde. Por Canfrán y por Fraga, por Tarazona y Beceite, por Jabalambre y Alhama, pasará el tranvía verde. Por Sabiñán y Boijaca, por Alcañiz y Alcubierre, por Monzón y Calanda, pasará el tranvía verde. ¡Vamos todos! Que volvemos a casa, al duro y seco noreste, con las luces del alba, llegará el tranvía verde. A ver cómo cantáis. Con las luces del alba, llegará otra vuelta. Se puede mejorar, que es sábado y viernes, que volvemos a casa, al duro y seco noreste. Con las luces del alba llegará el tranvía. Ángel Pedisme. Julio Calvo, Maribel Viste, los queremos. Feliz 30 aniversario. El próximo vamos a trabajarlo y nos vemos aquí. Leed. Decía aquel, que no sé quién es ahora, ¿no? Sería decir, quien lee poco o donde se lee poco se dispara mucho. Leed, por favor. Un beso.